Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido todo el mundo aquí de nuevo. Hoy estamos con un hombre realmente interesante que tiene muchas cosas que decir, con un currículum muy particular. Voy a leer literalmente de su página web, de la página web de la fundación que él lleva. Gonzalo Rodríguez Fraile se dedica a impartir conferencias sobre el nuevo paradigma de la realidad. Este es el libro del que vamos a estar hablando hoy, sobre el que le vamos a entrevistar, ayudando a incrementar el nivel de conciencia a aquellas personas que lo desean. Él viene del mundo empresarial, y bueno, tiene un currículum espectacular, y su paso por la universidad sobre todo tiene que ver, estudió derecho, pero él se ha dedicado al mundo de la empresa con gran éxito y ahora ya no es empresario, sino que ha montado esta fundación para el desarrollo de la conciencia. Y bueno, qué honor tenerte aquí. Gracias por darnos tu tiempo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bien, entonces vamos a el libro es que es un libro que tiene mucha enjundia, son casi 500 páginas y no tiene desperdicio. Entonces vamos a empezar así para que os vayáis, digamos, aterrizando por dónde va el trabajo, yo diría ingente de recopilación y de unión, de conciencia, em, espiritual y científica que ha llevado a cabo, Gonzalo en este libro, ¿no? Entonces, dices en tu libro, casi en las conclusiones, dices: "El universo físico es un espectro de frecuencia vibratoria". Y dices: "La conciencia, por sí misma, posee la capacidad de comparar y unir lo que parecen realidades y campos dispares en una unidad integral y comprensiva". O sea, el universo es como vibración, ¿no? Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia, desde este punto de vista en el que de pronto es como que no hay nada, ¿no, Gonzalo? Solo hay vibración y apariencia de realidad, ¿no? Sí, bueno, hija, definir la conciencia es un tema, como tú sabes, muy difícil, ¿no? Porque claro, la conciencia es, sí, perdona por la palabra técnica, pero es el olón de más profundidad, ¿no? Y por lo tanto, Ujú, ujú. intentar definir la conciencia desde la mente no es fácil, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista, si la queremos definir de una manera objetiva, ¿no? Y siempre cualquier definición va a ser reduccionista, ya te lo anuncio desde antes de empezar, ¿no? Ujú, Pero si lo queremos definir desde el punto de vista objetivo, o sea, como mirándolo desde fuera, ¿no? Si es que eso fuera posible, porque claro, estamos dentro de la conciencia, ¿no? Pero sabes que todo lo que existe en el universo tiene dos componentes básicos, que es energía más información, ¿verdad? La energía es la contenedora de la información. Y hay un principio de la física que dice cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener, ¿no? No sé, yo en este cenicero no puedo meter 2 litros de agua, se rebosaría. Para meter 2 litros de agua tengo que hacer más grande el recipiente, ¿no? Entonces, fíjate, la energía, como todo lo, perdón, la conciencia, como todo lo demás que existe en el universo, pues es energía informada o energía más información. Por lo tanto, podríamos decir que la conciencia es un campo de energía informada multidimensional, ¿verdad? Porque dentro de mm, la conciencia caben muchas dimensiones. ujú, Dentro de la conciencia existe lo que llamamos físico, ¿vale? ujú, Existen los pensamientos, que ya no son ujú, físicos, ujú. existe la conciencia como tal, que tampoco es física y no local, ¿no? Por lo tanto, es multidimensional como lo es el universo, ¿no? Vamos a ver, si vamos a definir la conciencia desde el punto de vista subjetivo, pues sería la capacidad que tenemos de experimentar, ¿no? De saber que existimos, ¿no? Ujú, Entonces, fíjate que San Pablo tiene una frase muy conocida, ¿no? Con la que yo estoy totalmente de acuerdo, en la que dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Refiriéndose a Dios en ese caso, ¿no? Pero yo ujú, creo que Dios lo primero que hace es crear la conciencia y luego dentro de la conciencia se crea todo lo demás, ¿no?
Ujú, Y fíjate que incluso, sabes que en la física cuántica hay un problema que es el famoso enigma cuántico, ¿no? Que es quién colapsa la función de onda del electrón, ¿no? Y en eso, pues ahora hay como dos teorías fundamentales, ¿no? Una es la famosa de los universos paralelos, ¿no? Y otra es la consciencia como creadora de la realidad material, ¿no? ujú, Colapsando la función de onda del electrón. Las matemáticas funcionan en las dos teorías y por lo tanto a nivel científico yo no puedo decir esta está equivocada, esta está acertada, porque las dos son posibles. ¿Por qué creo yo que es la consciencia y no los universos paralelos? Bueno, porque si los ojos de la ciencia te dan dos posibilidades, luego tú puedes acudir a los otros dos famosos ojos del conocimiento, ¿no? Del ser humano, de Sanaventura, de Nagarjuna, ¿no? Que es el ojo de la mente y el ojo de la contemplación. Claro, si ujú, acudimos a esos ojos de la contemplación, todos los místicos nos han dicho siempre que la conciencia crea la realidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si tengo dos opciones científicas y tengo una que coincide con los tres ojos y otra que no, pues yo opto por la que coincide con los tres ojos, ¿no? Incluso, fíjate que dentro de todas las religiones o otras tradiciones religiosas, eso se ha visto siempre así, ¿no? Curiosamente, incluso, por ejemplo, ¿no? Como estamos en Occidente, pues la mayor parte de nuestros oyentes probablemente tengan una tradición cristiana, ¿no? O católica o lo que sea. Bueno, pues un doctor de la Iglesia, como es Alfonso Ligorio, afirma textualmente, nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres los males que os acontezcan, todos los bienes y los males vienen de Dios, ¿no? ujú. Sí, y prosigue, y prosigue. No se mueve un grano de polvo con el viento sin que eso no sea la voluntad de Dios, ¿no? Fíjate que incluso en la tradición cristiana, un padre y doctor de la Iglesia, como es San Basilio de Cesarea, ¿no? Creo que del siglo I después de Cristo, afirma rotundamente, no, la Tierra es una escuela de almas racionales, ¿no? Con lo cual, una vez más, no solo en las filosofías orientales, sino también, digamos, en las occidentales, esta idea ha quedado clara desde el principio, ¿no? Vamos a ver, el problema es que por lo que sea, pues son cosas que como que se nos han olvidado, ¿no? Y que no nos lo explican los domingos, ¿no? Pero es cierto Los que yo, domingos los que van a misa o claro, los que van a no, hacer los sus que, prácticas de yoga o o lo los que que van a sea, hacer sus ceremonias de lo que sea, de ¿no? lo que sea, No, porque no, es fíjate, un olvido como... sí, mira, Virginia, es que una de las cosas que tenemos que tener claro, y esto a lo mejor le puede interesar a tus oyentes, ¿no? Es que efectivamente, cuando la gente quiere crecer espiritualmente, normalmente el pequeño error que cometen, en mi opinión, es que van directos a la práctica espiritual, ¿verdad? Me da igual que sea Ujú, los sacramentos, si eres católico o si eres oriental, pues el yoga o otras prácticas ujú, espirituales. Y eso está muy bien y yo animo a la gente a que lo haga, porque eso siempre eleva la energía, te conecta, ¿no? Con las dimensiones superiores y no hay nada de malo en ello. Pero si solo hacemos eso, tardamos ujú, mucho en llegar. ujú, Fíjate que en el propio Evangelio, en San Mateo, Jesús le dice a los discípulos, no todos los que dicen Señor, Señor, es decir, no todos los que hacen esas prácticas espirituales y rezan y tal, encontrarán el reino, pero sí todos los que hacen la voluntad del Padre. Pues ujú, fíjate, o sea, nosotros de alguna manera tenemos que ir de Madrid a Barcelona, ¿no? Podemos ir en avión, podemos ir en coche, podemos ir en bicicleta. En avión tardaremos 1 hora, en coche 5, las que sean, y en bicicleta a lo mejor 4 días, no sé, ¿no? Llegaremos igual, pero es más rápido ir en avión. ujú, Fíjate que la tradición, por ejemplo, el budismo tiene la misma idea central. Buda dice, el problema del ser humano es el sufrimiento, ¿verdad? Y la raíz del sufrimiento está en el deseo egoico. Es decir, yo quiero hacer la voluntad de mi ego, que se cumpla todo lo que yo no quiero hacer la voluntad de Dios. No sé si me explico, ¿no? ujú, Entonces, fíjate que en el budismo y en el cristianismo, que son, digamos, en mi opinión, dos de las tradiciones, ¿no? Pues más importantes de la historia de la humanidad, está la misma idea central. Por lo tanto, yo lo que recomiendo a todo el mundo es esto, ¿no? O sea, al margen de la práctica espiritual que cada uno haga, ¿no? Y que cada uno debe hacer la que mejor fruto le traiga, esa práctica espiritual será mucho más lenta para llegar a la paz interior si no incluimos dentro de ella
la aceptación de la voluntad de Dios, que es lo mismo que decir la aceptación de la realidad, ¿verdad? Aquí la dificultad es comprender cómo la guerra de Ucrania o cómo Auschwitz puede ser la voluntad de Dios, ¿no? Ujú, Entonces, claro, de un Dios que es amor, en teoría, ¿no? ujú. Pues, por lo tanto, no tenemos nada más que volver al Evangelio. Y en el Evangelio se nos dice, y vendrán guerras y desastres y tribulaciones o algo así, pero no os preocupéis porque son necesarias. Digo, ¿necesarias para qué? Si no es para la evolución del alma, ¿no? Por lo Ujú. tanto, el primer, digamos, consejo, ¿no?, que puedo ofrecer en esta entrevista es, si quieres tener un crecimiento espiritual muy rápido, tienes que aprender a aceptar la realidad, porque aceptar la realidad es lo único que te aumenta la paz interior. Y la Ujú, paz interior te aumenta la vibración, y al aumentarte ujú. la vibración ya puedes conectar, ¿verdad?, con ideas Entonces, más volviendo estupendas. a la vibración, Sí, Gonzalo, decías, la conciencia colapsa la la, función de onda, la la función de función de onda del onda. electrón, sí. ¿Podemos entrar, poner el microscopio un poquito ahí para Sí, entender un poquito un esto? poquito más claro. Vamos a ver. En la física cuántica, hace ya muchos años, se hizo un experimento que es muy famoso, ¿no?, que es el famoso experimento de la doble ranura o la doble rendija. Depende cómo lo quieras traducir, ¿no?, porque en inglés se dice double slit experiment, ¿no? Ahí se dieron cuenta que el electrón no es una bolita de materia, como nos habían contado a ti y a mí en el colegio, ¿no? O sea, parecía, si tú te acuerdas, cuando íbamos al colegio y estudiábamos el átomo, parecía que era un sistema solar en miniatura, si lo recuerdas, ¿eh? Y entonces había un núcleo, ¿no? El protón, ¿no?, y el neutrón, y luego electrones dando vueltas. Pero claro, ahora se han dado cuenta que esos electrones en realidad no existen, son ondas de probabilidad, ¿verdad?, que pueden colapsarse aquí o allí en el espacio-tiempo de una manera o de otra. Y entonces la cuestión es que se surgió, ¿no?, a todos los padres de la física cuántica, era, bueno, ¿y quién podía determinar cómo se colapsaba el electrón, ¿no? O sea, ¿qué criterios seguía, ¿no?, para colapsarse de una manera o de Ujú. otra? A eso se le llamó, como te dije antes, el enigma cuántico. Ha habido muchas teorías, ¿no? La teoría de Copenhagen, las variables ocultas de Bohm, en fin, pero al final, y para no Bien, y aburrir que mucho todo al esto, siguiente, sí, para la audiencia, Gonzalo lo explica ampliamente en toda la primera parte del libro. del libro, sí, Eh, sí. Y además, bueno, no soy yo el único que lo explica, ¿no? Hay muchos sí, pero divulgadores. haces una traducción bastante interesante y clara, ¿no? Pues te lo agradezco si esa es tu opinión, eso intenté hacer, pero vamos, insisto, hay muchos otros diciendo lo mismo, ¿no? Y bueno, esto es una cosa que tenemos que comprender porque es que nos cambia el contexto mental, ¿verdad? Y La entonces ciencia, sí, no, lo que dime, nos dime, decías perdón. de este experimento Sí, de la doble ranura, yo te sí. decía lo de qué significa esto de que la conciencia o sea, hace que o que sea onda o Que que se sea, quede. claro, porque, vamos a ver, yo la manera que tengo de verlo es la conciencia crea la realidad material, ¿verdad? Y lo hace siguiendo unas leyes que Sí, también intento explicar en el libro, ¿no? Porque exacto. conocer esas leyes, pues nos va a cambiar la vida, ¿no? Porque nos va a permitir nadar a favor de corriente en vez de en contra de corriente, ¿no? Lo cual es siempre más eficiente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la conciencia crea la realidad y la realidad, ¿verdad?, es creada, fíjate tú, en mi opinión, de acuerdo con las necesidades de crecimiento de cada alma. Por lo tanto, a ti y a mí, lo que nos va a ocurrir en la vida es todo aquello que nuestro alma necesite para crecer en conciencia, ¿no? Ujú. Nosotros podemos aprovechar esas ocasiones o no aprovecharlas, pero en principio todo está diseñado para eso, ¿no? Fíjate que hay un refrán de la espiritualidad muy famoso que dice, todo lo que se resiste persiste, ¿verdad? Ujú. Y por lo tanto, cuando resistimos, ¿no?, las experiencias de crecimiento que la vida nos pone delante, lo más normal es que esas dificultades o esos problemas persistan hasta que aprovechemos la lección. Siempre lo que tenemos que aprender es a no perder la paz interior por circunstancias externas, sean las que sean, ¿no? Eso es una de las cosas que el alma tiene que aprender en esta escuela. Y por lo tanto,
prueba de que necesitamos para crecer las cosas que nos ocurren es que muchas veces cuando nos ocurren perdemos la paz. No sé si me explico. Entonces, cada vez que tú tengas un evento en la vida, el que sea, ¿no?, que te haga perder la paz, eso es una indicación para ti que necesitas ese evento para crecer espiritualmente, ¿no? Si no te quitara la paz, entonces seguro que la situación no persistiría. Acuérdate de la enseñanza evangélica de la añadidura, ¿no? Tú trabajas en conseguir el reino interior, que todo lo demás te ocurrirá por añadidura. Claro, ¿qué es la añadidura? Yo cuando era un hombre más joven no lo entendía. Me acuerdo que era el terror de los sacerdotes, porque yo les preguntaba, oiga, pero esto de la añadidura, ¿cómo funciona y tal? Hombre, me decían, hay que creerlo por fe, es un misterio. Y yo siempre me acuerdo que les decía, pues yo no puedo gestionar mi empresa con misterios, con cosas que yo no comprenda. O sea que si quiero utilizar la añadidura, tendré que comprender cómo funciona, ¿no? Y ahora sí comprendo cómo funciona, claro, ahora es muy sencillo, ¿no? La conciencia crea la realidad y la crea siguiendo unas leyes. Y esas leyes rigen la creación, pero también rigen la comprensión de la creación por parte de los hijos de Dios, que son las almas, ¿no? Pero Gonzalo, esto desde como tú lo explicas súper bien, o sea, entendí hasta la teoría de las cuerdas. Imaginaros, audiencia, lo que ha hecho este hombre, ¿no? De todo el estudio que ha podido hacer para Claro, poder trasladarlo a legos, ¿no? sí, Que, sí. que no entendemos, ¿no? De ciencia, ¿no? Y, pero, ¿de dónde, cómo sabemos que esto es una escuela de almas? Porque eh, cuando vamos, aquí tengo una cita de San Agustín, ¿no? Que Sí, habla de esto, ¿no? sí, O sea, como que lo hemos sabido siempre, pero eso sí. está demostrado, ¿o cómo sabemos esto, Sí, Gonzalo? vamos a ver, mira, es que en esto de las demostraciones es una gran pregunta la que me haces, ¿no? En esto de las demostraciones tenemos que tener simplemente una cosa en cuenta para ser serios, ¿no? Que es qué entendemos por ciencia, ¿verdad? Porque claro, si por ciencia Ujú, solo entendemos la ciencia empírica, ¿no? Pues ujú, entonces solo hay dos ciencias, la física y la química. Ni siquiera las matemáticas serían una ciencia en la definición de ciencia empírica porque nadie ha podido pesar y medir un número ni saber de qué color es o tocarlo o lo que sea, ¿no? No los percibes por los sentidos. La corrección de las matemáticas depende de su consistencia lógica, no de la observación empírica, ¿no? Ahora, sin ujú. embargo, cuando yo voy a las universidades en España, me encuentro Universidad de Ciencias de la Educación, Universidad de Ciencias del Derecho, Universidad de Ciencias del Ciencias deporte también Económicas, hay. ¿no? Claro, entonces un empiricista le daría un ataque al corazón, ¿no? Pero ¿qué están Ujú, diciendo estos, no? Bien, fíjate que la mayor parte de los filósofos de la ciencia están de acuerdo conmigo en que ciencia no es solo ciencia empírica, sino que es también todo conocimiento válido al que llegamos ujú, aplicando el método científico en su investigación. No sé si me ujú, explico, ¿no? Por ujú. ejemplo, esto es lo que está en juego, ¿no? Sabes que hace 2 años o 3, no me acuerdo, llegaron a ver, o sea, a comprobar empíricamente la existencia de la famosa partícula de Higgs, que no me gusta llamarla partícula, yo lo prefiero llamarle campo de Higgs, ¿ok? Porque es un campo más Ujú, que una partícula. Bien, pero para eso tuvimos que construir un acelerador de 17.000 millones de euros y no sé cuántos kilómetros en ujú, Ginebra, pues claro, para poder tener el aparato que lo pueda medir, ¿no? Sin embargo, ya llevaba la física moderna 40 años, bueno, pues existiendo o construyéndose sobre la base de la existencia de la partícula de Higgs, que de alguna manera habían demostrado las matemáticas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿la partícula de Higgs es ciencia antes de Ginebra o solo después de Ginebra cuando la podemos observar ujú, empíricamente, ¿no? Y eso es lo que está en ujú, juego. Entonces, cuando yo hablo de ciencia, sí quiero dejar muy claro a tus oyentes, ¿no?, que, que me refiero a ciencia en el sentido amplio de la ciencia, ¿no? La psicología pues, es una ciencia, no sé si me explico, pero bueno, ujú, claro, ujú. nadie ha cogido una emoción, un pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, me refiero al sentido amplio, porque claro, cuando ya empezamos a estudiar la conciencia, claro, empíricamente no estamos muy lejos de poder tener un aparato, ¿no?, o una tecnología que la pueda observar empíricamente o medir empíricamente, y por lo tanto
tenemos que hacerlo desde el sentido amplio de la palabra ciencia, ¿no? Ujú. Es que esta pregunta para mí, Sí, en el libro tú dices, ¿no? La vida es un formidable proceso pedagógico del universo. claro, Planeta Tierra es un colegio espiritual y claro, cada experiencia vivida se puede comparar con un curso académico. Esto es como en las sí, conclusiones del libro, ¿no? claro, O sea, claro. no lo dices así de la nada, sino No, que no, no, nos lo lo vas dices explicando. con toda intención, sí. Entonces, yo lo que entiendo es que, bueno, si acudimos a los doctores de la iglesia, Sí, pero es que San Agustín está en Platón, claro, digamos que se sienta, como sí, decía el otro día Benjamín de Prada, un escritor español, sí, decía, somos enanos a lomos de gigantes, ¿no? Pero claro, esos claro, gigantes los vamos haciendo a lo largo de la humanidad, claro, ¿no? Unos sobre otros. Pero la claro, cuestión es que hacemos un mismo gigante en este sentido que nos dice que el alma sí. estaba en otros. Mira, vamos a leerlo aquí Claro, sí, 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 con sí, San sí, pero Agustín. Dice, léelo, que es muy mm, interesante lo de San Agustín, que yo también lo he leído, sí. sí, dice que en una carta a San Jerónimo, ¿no? Que Sí, hablaba mucho por carta, que me sí, gusta sí, mucho esto claro, de en San aquel Jerónimo. entonces no había móviles. Sí. Dice, o las almas se propagan de aquella que se le dio al hombre, al Sí, primer hombre, en este caso sería como Adán, ¿no? O mm, se les da a todos un alma nueva. sí, O ya existen las almas en alguna parte, ¿no? claro, claro, Y claro. vienen a los cuerpos por designio divino o Sí, espontáneamente. sí, no. Las posibilidades que San Agustín da sobre el alma, ¿verdad? Yo puedo estar equivocado y dicho con todo respeto y humildad por mi parte, ¿no? Pero yo tengo clara cuál es. O sea, las almas no van espontáneamente a ningún sitio, porque Ujú, todo lo que ocurre en el universo es la voluntad de Dios y a Dios no se le va la creación de las manos. ujú, Yo no tengo problema en llamarle Dios, pero si alguna persona lo tiene, pues que le llame el absoluto, que lo llame la causa primera, que lo llame como quiera, porque eso no va a cambiar lo que Dios es. No sé si me explico, ¿no? ujú, Por lo tanto, aquí no hay problema digamos, semántico, ¿no? Entonces, sí creo que las almas obviamente preceden el cuerpo, aunque te advierto que esto es el único punto, ¿no? Donde yo no estoy 100% de acuerdo con la doctrina actual, ¿no? Me refiero a la católica. ujú, Eh, que la católica piensa que hay un alma nueva para cada cuerpo, ¿no? Y que se crea. Entonces, pero eso yo creo que no encaja bien hoy con la ciencia actual, porque los investigadores de la conciencia sí han demostrado, en mi opinión, que todas las personas al nacer ya traen un nivel de conciencia determinado, ¿no? Que es distinto entre unos y otros, ujú, como es distinto el coeficiente intelectual. No sé si me explico, ¿no? ujú, Lo que pasa es que el coeficiente intelectual pertenece a la mente o a la personalidad, ¿no? Y el nivel de conciencia va ligado al alma, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una entrevista que yo tuve con Teresa de Calcuta hace 30 años, que fue para mí muy impactante, ¿no? Yo la pregunté, entre otras cosas, oye, ¿y tú nunca has querido ser una mujer normal, no sé, casarte, tener hijos, fundar una familia, ¿no? Y me dijo, desde que soy niña, fíjate, desde que soy niña, sé que no puedo limitar mi amor a tan poca gente, ¿no? Y además me dijo otra cosa brutal, me dijo, oye, ¿quién es el padre de tu alma? Y le digo, pues yo, pues Dios. Y me dice, ¿quién es el padre de la mía? Y digo, pues Dios. Y me dice, ¿a nivel de alma no somos hermanos? Y digo, pues sí. Y entonces me dijo, ¿y tú te casas con tu hermana? O sea, fíjate que lo que los ujú, místicos han conseguido hacer, que no han conseguido hacer las personas normales de alguna manera, ujú, es ujú, cambiar su identificación, ¿verdad? ujú, Entonces, una persona normal se identifica con su ego. ¿Eh? ¿Qué es el ego? Pues el conjunto de los tres cuerpos inferiores dentro de la multidimensionalidad del ser humano, ¿no? O sea, la mente, el cuerpo emocional y el cuerpo físico forman el ego. Y todo el mundo se identifica y se ve a sí mismo como un ego. Que si tienes fe religiosa dices, además tengo un alma. Sí, pero es que no es que tengas un alma, es que eres un alma que tiene un cuerpo temporal ujú, para venir al ujú, colegio, ¿no? Ese es el ujú, cambio. O sea, el ser humano no es un ser físico, una experiencia de trascendencia, sino que es un ser espiritual teniendo una experiencia física de ujú, crecimiento, ¿no? Es que ese es el asunto. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Y créeme que esto es una necesidad evolutiva del alma, o sea, no aprobamos el colegio para pasar a la universidad hasta que esto no ocurre, ¿no? Claro, el reto de todos los seres humanos es precisamente darse cuenta de eso, ¿no? O
sea, la famosa iluminación, ¿no? O enlightenment del que todo el mundo habla, no es nada más que eso, es darte cuenta que eres un ser espiritual, te identificas como alma, empiezas a operar desde el alma en la vida, no desde el ego, y que es un poco lo que, mira, yo, aparte del libro que tú estabas citando, ¿no? No para irme a la realidad, que es este, el azul, ¿no? Porque digo, Sí, yo he escrito un libro con un coautor, Rafa Domingo Osle, que es el segundo sí, libro, que aquí lo tenemos se llama también. Espiritualizarse, efectivamente, que tiene bien. Pues fíjate que una de las cosas que el coautor y yo decimos es que la sociedad se ha olvidado del alma, ¿no? O sea, es que realmente, Mm, y hasta que ujú. no volvamos a poner el alma en el sitio que le corresponde, pues va a ser difícil que arreglemos las cosas, ¿verdad? Porque claro, para arreglar la sociedad lo primero que tienes que necesitar es un cambio mental. Ujú. Entonces, esto es así. Entonces, en mi opinión, y esta es mi opinión, claro que las almas preexisten al cuerpo, ¿no? Entre otras cosas porque operan en una dimensión donde el tiempo es diferente, ¿no? Hasta en su medición, ¿no? Y creo que las almas no vienen espontáneamente a coger un cuerpo, no, creo que eso está diseñado, ¿no? Sus experiencias de crecimiento, de destino, desde arriba, ¿no? Y el Ujú. alma viene a ocupar el cuerpo que le corresponde por sus necesidades de crecimiento. No sé si me explico, ¿no? Ujú. Más, tú me podrías preguntar, Gonzalo, si esto es una escuela de almas, ¿cuáles son las asignaturas que el alma tiene que aprender, ¿no? O aprobar? Porque claro, si vamos a hacer una carrera universitaria, por ejemplo, yo hice Derecho, yo sabía que para que me dieran el título, Currículum, ¿no? currículo, claro, ¿Qué voy a aprender, no? tenía que aprobar Derecho administrativo, Derecho penal, Derecho lo que fuera, ¿no? Bueno, las almas tienen que pasar por lo que se llaman los niveles de conciencia, ¿verdad? Ujú. Y entonces esos niveles de conciencia ya están muy estudiados y muy cartografiados. Y yo le Ujú. recomiendo a todo el mundo que lo lea, ¿no? Que investigue sobre eso. ¿Por qué? Porque siempre que vamos a hacer un viaje, si vamos con un mapa es más eficiente, porque a lo mejor evitamos tener que coger una carretera que no es, volver, no sé, y mientras que vas con el mapa, pues como que vas acertando más por dónde vas y llegas antes, ¿no? Si comprendes cómo son los niveles de conciencia, todos nosotros nos vamos a ver reflejados en uno de ellos, ¿no? Si comprendemos cómo son los inmediatamente superiores, ¿verdad? Ujú. Pues tenemos, creo yo, una mayor facilidad, ¿verdad? O una mayor eficiencia, pues para poder Ujú. llegar a ellos, ¿no? Digamos, ¿por qué nos olvidamos? Sí. Si es que esto es así, ¿por qué nos olvidamos? ¿Por qué algunas personas recuerdan? Pues mira, la pregunta de por qué nos olvidamos de todo eso, bueno, como tú bien has dicho, ahora me acuerdo bien, como tú bien has dicho al principio de tu pregunta, no todo el mundo se olvida, Mm. generalmente te olvida. Sabes que ahora están haciendo muchos estudios con niños pequeños que hasta que tienen 6 años de edad, muchos sí que se acuerdan de, digamos, de Claro, es que experiencias mi pasadas, hija está en se la tele todo el lado, acordaba, claro, tu mi hija, hija se claro, acordaba y eso fue claro. algo bastante Un shock, shock, ¿no? claro, claro. No, a mí sabes que además ahora se habla de que están viniendo pues muchos niños ya más avanzados, ¿no? En conciencia, incluso con otras conexiones cerebrales, y se llaman niños indigo, niños cristales, vamos, les ponen muchos nombres, ¿no? Pero Mm. tu hija podría ser uno de ellos, ¿no? Y entonces, efectivamente, habrás observado que quizás se acordaba, pero luego a partir de los 6 7 años de edad ya no. Claro, porque ya se empieza a crear el ego, la personalidad, Mm. ¿verdad? Yo creo, vamos a ver, nadie sabe por qué no te acuerdas, ¿no? Pero, hombre, creo que parte del curso, que parte del aprendizaje del alma, Recordar. necesita de alguna manera, bueno, pues enfrentarse de nuevo, ¿no? O sea, yo al final, fíjate que muchas veces me pregunta la gente, pero Gonzalo, ¿por qué ha hecho Dios así las cosas? Y yo siempre les contesto, mira, saber por qué Dios ha hecho así las cosas es muy difícil, para eso habría que meterse en la mente de Dios. Creo que lo único que podemos aspirar es a saber un poquito más cada vez cómo las ha hecho, más que el por qué, Ajá, ¿no? ajá. Claro, yo, o sea, yo por ejemplo, digo, bueno, me pregunto yo a mí mismo, ¿eh? ¿Y por qué ha hecho Dios de la naturaleza, por ejemplo, en el mundo animal, de manera que uno se tenga que comer a otros? Mm. Con el estrés que eso, tú ves los programas de Sí. National Geographic y Todo ves el que día eso es estresados, viven horrible, ¿no? Sí, sí, sí. estresados, sí. Y entonces digo, bueno, ¿por qué no se alimentan del sol y todos felices, ¿no? Bueno, Ujú. pues de alguna manera
debe ser que para el desarrollo del alma, porque los animales también tienen alma, si no, no vivirían, ¿no? Aunque sea alma de nivel animal y no humano todavía, ¿no? Pero debe ser que para el desarrollo del alma, pues es más eficiente tener que comerse unos a otros y trascender la predación, pues que alimentarse todos del Sí, sol, ¿no? O sea, como, no lo sé, ¿sabes qué? ¿sabes? Ahí tuve un entendimiento con, no sé si conoces a un escritor bastante oscuro, Bukowski, y por eso muy luminoso, que él No, decía, él estaba como muy adicto al alcohol, a las drogas, ¿no? sí, Y decía como que él sentía que daba la vida por aquello que a él le daba la vida, que era claro, escribir, ¿no? Que era claro, entregarse. sí, Y yo sí, creo que igual en el reino animal puede ser sí, que este es dar la vida, ¿no? Como que por un lado es muy primario, pero al mismo sí, tiempo es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? En la sí. enseñanza del amor que dices en el libro, ¿no? Que Exacto, es exacto. Todas las la almas, gran asignatura, ¿no? exacto. Todos venimos a aprender el amor. El amor es la ley más elevada del universo, que luego tiene otras leyes inferiores que rigen la creación y la comprensión de la creación, como te dije antes. Y estoy de acuerdo contigo, venimos a aprender el amor, claro. ¿Y por qué ha hecho Dios así las cosas? Pues debe ser porque es la manera más rápida y más eficiente, porque fíjate que la eficiencia no puede ser desligada de la sabiduría. Cuanto más sabio eres en algo, más eficiente eres en ese algo, ¿no? Supongo Ujú, que un chef profesional pues hará una tarta de limón mejor que yo y no le sobrará ni le faltará ingredientes y a mí me ujú, faltará todo porque no tengo ni idea de hacerlo, ¿no? ujú, Entonces, lógicamente, el más eficiente es Dios porque es el más sabio y en ese ujú. sentido pues habrá hecho las cosas de la manera más eficiente posible, ¿no? Pero es así, esto es una escuela de almas, yo no tengo la menor duda, vamos, tengo una absoluta certeza. Y además sé que cuando lo comprendes así es cuando realmente puedes empezar a vivir la vida en paz, ¿no? Porque es que si no, no hay manera. Claro, una cosa, por ejemplo, cuando tú tienes algo, te ocurre algo que no es agradable para tu ego, Mm, claro, no es lo mismo verlo como un problema que verlo como una oportunidad de aprendizaje. Claro, tu interior cambia mucho, no sé si me explico, ¿no? totalmente, Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, hasta que las personas en general no comprendan esto, pues no hay manera de eliminar el sufrimiento, ¿no? Porque el Mm, sufrimiento, yo lo defino al sufrimiento mental, para distinguirlo del dolor físico, yo creo que el sufrimiento mental es una resistencia mental a lo que ocurre, ujú, evidentemente, ¿no? Entonces, ujú, claro, yo resisto lo que ocurre porque no le gusta a mi ego. Claro, ujú. tú ya sabes que el ego tiene tres necesidades básicas, ¿no? Una es la seguridad emocional, económica, física, tal. La otra es el control de lo externo, que todo lo que está fuera de ti esté como a ti te guste, ¿no? Ujú. Y la otra es esa que todos tenemos de ser queridos, aceptados, admirados, admitidos por los demás, ¿no? Entonces, esas tres necesidades del ego nos destrozan la vida. Nos pasamos la vida preocupados por la seguridad, por el control, por la aceptación de los demás. Como Y súper aburrida esa parte de la claro, instrucción, pero hay que hacerla. claro. Y entonces, cuando te ocurren cosas que no son gratas a tu ego, por ejemplo, ¿no? Tú tienes una hija, me has dicho, ¿no? Yo tengo Ujú, ujú. 6. Y entonces, claro, a nadie nos gusta que nuestro hijo se ponga enfermo, ¿no? O que tenga un accidente, o que... Pero claro, si eso lo necesita él para el crecimiento de su alma, pues lo podemos ver como una oportunidad de aprendizaje y no como un problema. Y comprender que mis hijos son mis hijos a nivel biológico, pero que el padre del alma de mis hijos es Dios y que Él los va a cuidar, o sea, todo lo que Él haga, pues está Sí, dirigido, ¿no? Al sí, sí. crecimiento Es esto, espiritual. la verdad, que el otro día cuando me zambullí en tu trabajo, porque para todos comentaros que Gonzalo tiene un montón de instrucción que da a través de charlas, tiene un montón de vídeos, todos en abierto. Y entonces me zambullí un poco en tu trabajo y, y es paz lo que produce Claro, esta aceptación de que, pues sí, es paz y también es como divertido, ¿no? Como, bueno, ¿qué me toca aprender ahora, no? Verlo bueno, desde ese lugar y qué le toca aprender a mi hija, como bien dices. Y el claro, otro día es que lo experimenté, Gonzalo, fue como, porque ella tuvo un sí, challenge, ¿no? Y ok, fue como un desafío, ¿no? Y fue sí. como, bueno, pues.
Pues claro, es una Es lo que le experiencia toca a su alma y claro, yo claro, qué sé, no tengo ni claro, idea, ¿no? claro, De claro. No, este no, pero tema, vamos, sí ¿no? sabes que a tu hija no le... Mira, esto es lo que sí sabes. Mm, Sabes que a tu hija no le puede pasar nada con lo que ella no sea correspondiente por ley, que le pase. exacto. Claro, es que comprender esto es muy importante y verás por Bueno, qué. esto es clave. Qué bueno que Claro, lo claro. sacas. Venga, vamos allá, hombre. Claro, claro, pero verás por qué es muy importante, Virginia, hija, porque si no lo ves así, cuando te ocurren cosas, tú las vives desde el paradigma de la víctima. Ujú, ¿Ves? Yo me encuentro mal porque es que mi pareja es imposible, porque es que la crisis económica, porque es que... ujú, Pero siempre estamos echando la culpa fuera de nosotros de cómo nosotros nos sentimos, ¿no? Entonces perdemos nuestro poder de transformación, porque ahora nos encontramos débiles ante la hostilidad del mundo, ¿no? ujú, Entonces, el paradigma de la autorresponsabilidad versus el paradigma del victimismo es muy importante comprenderlo para el desarrollo espiritual, ¿no? Porque una vez que yo comprendo que el responsable de que me ocurran las cosas soy yo, con independencia de los instrumentos que Dios use, me explico, soy yo, pero no es que yo sea culpable, yo no soy culpable, soy responsable. ¿Por qué soy responsable? Porque tengo una necesidad de crecimiento. ujú. Claro, yo, por ejemplo, ahora, Efectivamente. aparte de 6 hijos, tengo 18 nietos, ¿no? Y entonces, claro, Toma. tengo nietos todavía muy pequeñitos, ¿no? De 3 años, de 2 años. Oye, tienen que aprender, pero no son culpables de tener que aprender, claro, son bebés y tienen Mm, que crecer. Me explico, ¿no? Entonces, ujú, ellos tienen una necesidad de aprendizaje. Por eso lo llevamos al colegio, no sé si me explico, a la universidad o lo que mm, sea, ¿no? Entonces, como almas tenemos una necesidad de aprendizaje y todo lo que nos ocurre va dirigido a ese aprendizaje. Fíjate que ni tú ni yo nos ha tocado en esta vida pues estar en una guerra o que nos peguen tiros o que porque ya lo vivimos en otras ocasiones, ya hemos hecho ujú, párvulos, por así decirlo, ujú, ya estamos en bachillerato medio, ¿no? Y claro, ujú, los chicos de bachillerato medio en el colegio no tienen las experiencias de los niños de párvulos. Los niños de párvulos, aunque estén en el mismo edificio, están pintando paredes, ¿no? O haciendo otras cosas, ¿no? Jugando a la plastilina. ujú, Y los niños de COU o de preuniversitario, pues ya están con el álgebra en la pizarra, la clase está más ordenada. Eso sí, están todos en el mismo edificio, que es el colegio, pero están aprendiendo cosas distintas porque su nivel de aprendizaje así lo requiere, ¿no? Ahora, tú no llegas a COU si no empiezas por párvulos, claro. ujú, No sé si me... ujú, Entonces, esto hay que comprenderlo, ¿no? Entonces hay ujú, gente que está viviendo experiencias más dramáticas, más... porque su nivel de conciencia es menor y son las experiencias necesarias para ese nivel, como es necesario para un niño de párvulos jugar a la plastilina, ¿no? Ahora, ujú, las almas que ya tienen mayor nivel de conciencia viven otro tipo de experiencias, no sé si me ujú, explico. ujú. Y bueno, pues eso hay que comprenderlo, hay que saber cómo son los niveles y ya ¿Qué está. explicas en el libro? Sí. Sí, Lo explicas explico en el todo esto. libro Sí. perfectamente, en ambos libros, ¿no? Lo que pasa es que quizá más detallado en el primero, porque el primero es más, si tú quieres, Sí, y enciclopédico, el también con segundo. amplísima Sí, bibliografía, que es sí, una sí. gozada para el que quiera profundizar. ¿Cuál es tu take, tu punto de vista o tu entendimiento Sí. sobre esta idea de, vale, nosotros venimos aquí de otra dimensión, Sin podemos duda, entender sin de duda. otra Sí, sí, sí. vibración Sí, donde sí, hay sí. más información? Sin Venimos duda, aquí sí. Sí. como a, digamos, a representarlo en un teatro. Bueno, eso es una manera de verlo. Fíjate, en esto también tenemos que comprender una cosa para que la gente no se extrañe, ¿no? Porque yo creo que uno de los problemas que ha tenido la humanidad en los últimos 2000 años o 3000, ¿no? Y por eso no hemos tenido buenos resultados y no ha habido ningún siglo donde no haya habido guerras y lo sigue habiendo en este siglo, lo cual es alucinante, ¿no? Bueno, es que la gente ha podido tener mucha fe religiosa, pero eso Ujú, no les ha impedido tener una visión muy material de la realidad. ujú, O sea, tú puedes tener a la vez una gran fe religiosa, pero sin darte cuenta en tu mente, ujú, porque eso es inconsciente casi, estar usando un contexto mental que sea muy material, ¿no? Entonces, por ujú, ejemplo, pero fíjate que Einstein dijo lo siguiente. Einstein, la gran frase famosa de Einstein, ¿no? Que dice, no existe la materia, punto. Mal llamamos materia
a la energía de lenta vibración que puede ser percibida por los sentidos. Es con lo cual, lo que Einstein nos está diciendo es, mire usted, esto, como tú bien decías al principio de la entrevista, el universo es una serie de frecuencias vibratorias y a la más Bueno, que es baja, de tu libro, ¿eh? bueno, ya, pero es correcto, ¿no? Digo, a la más baja de las frecuencias vibratorias, la más sólida, por así decirlo, y la que menos información tiene, por lo tanto, a esa más baja la hemos llamado materia, pero claro, eso nos mata, ¿no? Porque el lenguaje tiene mucha importancia en la mente, ¿no? Entonces parece como que el universo se divide de materia y no materia, ¿no? Cuando en realidad no, todo es energía de más o menos lenta vibración. Fíjate que otro premio Nobel de la física y padre de la física cuántica, como fue Planck, y puedes encontrar su cita, dice lo mismo. Llevo toda mi vida estudiando la materia y solo os puedo decir una cosa, la materia no existe, ¿no? Entonces creo que cuanto antes ya en la cabeza comprendamos eso, mejor, ¿no? Porque lo único que existe en el universo es energía como contenedora de la información. Y claro, así como yo la materia la puedo medir, la mal llamada materia, la puedo medir por la peso, la densidad, el volumen, la puedo medir de muchas maneras, tú la energía solo la mides por ciclos por segundo, los famosos hercios. Es decir, tú vas mañana, ahora cuando vuelvas a tu casa, coge cualquier aparato eléctrico que tengas en la cocina, una tostadora, un horno, lo que sea, una nevera, y verás por detrás 50 hercios, 60 hercios, lo que sea, ¿no? Es cuál es el ciclo, ¿ok? Entonces, tenemos que comprender que el universo todo es energía y por lo tanto, cuanto más subimos de vibración, más información puede contener. ¿Y Sí. por qué tenemos esto que llamamos la sabiduría perenne en forma de la filosofía, en forma de la mitología, en forma de los cuentos tradicionales, que es como un acopio de conocimiento que permanece como aquí en la Tierra? Porque parece ser que no nos llevamos nada del intelecto al otro lado, ¿no? ¿Por Sí. qué la humanidad tiene colectivamente una conciencia que recuerda el saber? ¿Para Bueno, qué? porque sí, verás, porque esto hay muchas opiniones, como sabes, ¿no? Pero vamos a ver, la humanidad siempre ha contado, porque claro, como las almas no empiezan su recorrido al mismo tiempo, no sé si me explico, ¿no? Sí. Unas antes, otras después. Claro, por ejemplo, pues un alma de Teresa, el alma de Teresa de Calcuta es un alma ya mucho más madura, que ha pasado Ujú, muchos más cursos, porque el alma de Al Capone, ¿no? O de Pablo Escobar, o de un criminal, ¿no? Bien. ujú, Entonces, esas almas de sabiduría siempre nos han dicho cómo son las cosas, ¿no? Y fíjate que en eso no hay ninguna distinción entre, en mi opinión, entre lo que los he leído a todos, entre los místicos orientales, los occidentales, porque todo lo que asciende converge, ¿verdad? Ahí arriba ujú, todo se. Entonces, ujú, fíjate que la filosofía perenne de la humanidad siempre nos ha dicho que la materia, o sea, la realidad física es ilusoria. De hecho, tú sabes que lo llamaban Maya, con Y, ¿no? Maya. ujú, ujú. Pues qué casualidad que la ciencia moderna por primera vez está diciendo lo mismo, ¿no? Y fíjate que una de las cosas que también trato en mi primer libro, pero de una forma, porque claro, fue escrito en el 2015, ¿no? Sí. Si lo escribiera hoy, o si hoy hiciera una Te va a segunda tocar edición, escribir otro. y si lo escribiera hoy, pues ampliaría mucho, mucho más Ujú, el pequeño capítulo que dedico a la posibilidad de que el universo sea holográfico. ujú. Claro, Bueno, entonces, todo esto es sí, fascinante, claro, es que yo fascinante, ¿no? creo que así va a ser, ¿no? Y fíjate una vez más cómo, de alguna manera, la física moderna está, entre comillas, dándole la razón a la filosofía perenne en la humanidad. Digo entre comillas, porque claro, la física nunca va a probar la espiritualidad, porque no es su cometido, ¿no? Pero la Ujú, física sí puede crearte un contexto mental, ¿verdad? Donde sea más fácil comprender ujú, racionalmente la espiritualidad. Y eso es lo que ujú, intento decir en el libro, ¿no? O sea, yo ujú, no digo la física está probando la espiritualidad, no. Lo que digo es que la física nos está creando un contexto mental, ¿verdad? mm, Desde el cual la espiritualidad puede ser comprendida mejor racionalmente. No sé si. ujú, ujú, Porque entre la física clásica y la espiritualidad sí que había vamos, un precipicio insalvable, ¿no? Pero desde la física cuántica y la espiritualidad no lo hay. Prueba de ello es que muchos autores, tanto científicos como espirituales,
han escrito miles de libros sobre esto. Por ejemplo, uno que tuvo mucho éxito hace ya muchos años, que ha vendido millones de ejemplares, se titulaba El Tao de la Física. Ujú. Capra, ¿no? Pero bueno, luego incluso dentro, de, por ejemplo, de la Iglesia cristiana, ¿no? El famoso físico y teólogo cristiano John Polkinghorne acaba de escribir un libro hace unos años que se llama Teología y Física Cuántica, un matrimonio inesperado. Fíjate. Wow, pues Sí. inesperado. O por ejemplo, Spitzer, ¿no? Que es un sacerdote católico, jesuita, Ujú, que ha sido rector de la universidad católica más importante de Estados Unidos. Acaba de ujú, escribir un libro que se llama Nuevas pruebas de la existencia de Dios. ujú, Curiosamente, trae a un científico muy conocido a escribirle 2 capítulos del libro, ¿no? Porque claro, él no es científico, ¿no? Entonces, está habiendo mucha literatura, ¿no? Y mucho trabajo en ese sentido, ¿no? De decir, oye, cómo la física moderna de alguna manera está encajando bien con la filosofía perenne de la humanidad, ¿no? ujú. Oye, y por supuesto también con el Evangelio, por supuesto. Y de nuevo te pregunto, ¿por qué sostiene la conciencia humana en la 3D ese conocimiento, según tú? Porque es que ese conocimiento está en el alma. O sea, verás, es que una de las cosas que tenemos que hablar y que Rafa y yo tratábamos, perdón, Rafael Domingo, le llamo Rafa Sí, porque es el, íntimo el nuestro, el coautor coautor de, del sí, libro, sí. Una de el las cosas coautor de que, sí, espiritualizarse. claro, que una de las cosas que tratamos en este segundo libro, que al menos apuntamos, es el decir, bueno, vamos a ver, si el ser humano tiene varios cuerpos porque es multidimensional, igual que el universo, pues tenemos el cuerpo físico y cuál es la función, qué puede hacer el cuerpo físico, ¿no? ¿Vale? Y luego tenemos el cuerpo emocional, que también lo Ujú, llaman los científicos a veces cuerpo vital. Ok, pues ahí donde experimentamos las emociones, fenomenal. Hasta ahí, igual que mi perro, que tiene cuerpo físico y tiene cuerpo emocional. ujú, ujú, Pero nosotros tenemos una cosa que no tiene nuestro perro, que es el cuerpo mental ujú, abstracto, ¿no? O sea, la capacidad de razonamiento abstracto, lo que nos permite tener sentimientos. Porque el perro lo que no tiene es sentimientos, tiene emociones. Cuidado con eso, que eso es bueno precisarlo, ¿no? Entonces, los sentimientos son un producto de la mente, mientras que las emociones son un producto del cuerpo instintivo, ¿no? Por eso se llaman sentimentales, ¿vale? Bien. Pero luego tenemos un alma, ¿vale? Entonces, somos un alma. ¿Vale? Entonces, la cuestión es, si somos un alma, ¿qué es lo que puede hacer el alma que no puede hacer la mente? Igual que qué puede hacer la mente que no puede hacer el cuerpo instintivo. No Pero sé es que si... esta pregunta, con el tema de la inteligencia artificial, que además te he Claro, oído en alguna claro. charla, es súper fundamental. Voy a intentar, digo intentar, hija, porque en esto estamos en pañales y estamos intentando, ¿no? Pero vamos, Mm, voy a intentar darte una respuesta al tema, ¿no? ujú. Vamos Gracias, a ver, gracias, vamos a Gonzalo. ver, sí. Yo creo que la mente es como un ordenador, ¿vale? Entonces, el ordenador no tiene libertad. El que tiene libertad es el usuario, ¿verdad? Yo le abro un programa, cierro un Mm, programa, doy una tecla, quito una tecla. ujú, Pero el ordenador en sí mismo es una gran máquina procesadora y calculadora, pero no se enciende solo. ¿Sí me explico? ¿No? O sea, bien. Entonces, yo para mí, es que yo creo que en el pasado todas las facultades del alma se las hemos dado a la mente. ujú, Claro, como no hemos contado con el alma, pues lo más alto que veíamos en el ser humano era la mente mm, y todas las mm, facultades del alma se lo hemos dado a la mente. Por lo ujú, tanto, pero hay 3 facultades del alma que yo creo que son del alma y no de la mente. Y no digo que no haya más, digo que yo por lo menos creo que he identificado 3. No sé si explico. Y creo que ujú, mi coautor está de acuerdo conmigo, o sea, en el sentido de que no negamos que pueda haber más, pero que 3 hemos identificado, ¿no? Una ujú, es la libertad, ¿verdad? La libertad está en el alma, no en la mente. Fíjate que la libertad interna es mayor en las personas que tienen más nivel de conciencia, no menos, ujú, porque las personas que tienen menos nivel de conciencia son más reactivos. ujú, Entonces, los que tienen mayor nivel de conciencia son los que pueden ver si reaccionan o no. No sé si me explico, ¿no? ujú, ujú, Entonces, la libertad interna está en el alma, no en la mente. Insisto, la mente es más como un ordenador, en mi opinión, ¿no? ujú, Segundo, la intención, ¿verdad? Está en ujú, el alma, no en la mm, mente, porque lo que determina los niveles de conciencia no es la brillantez intelectual, es la puridad mm, de intención. Por ujú. ejemplo, yo estoy seguro, y perdona, no quiero ser soberbio con esto, que con toda probabilidad puedo dar una clase de física cuántica mejor que Teresa de Calcuta.
Lo cual no, claro, lo cual no quiere decir, para mi desgracia, que mi nivel de Mm, conciencia sea el de ella, ¿no? O sea, ujú, entonces creo que la intención y la mayor o menor puridad de intención es una facultad del alma, no de la mente, ujú, ¿vale? ujú, Y creo que una tercera facultad del alma, en mi opinión, es la capacidad de ver esencia, ¿verdad? Porque la mente solo ve apariencia. Si la ujú, mente es muy buena y tiene mucho IQ, a lo mejor ve una apariencia muy sofisticada, pero simplemente ujú, apariencia. ujú, Entonces, me dices, ¿por qué tenemos estos conocimientos? Claro, porque las personas que han tenido a lo largo de la historia un alto nivel de conciencia son las que han podido desarrollar los famosos ojos contemplativos, ¿no? La ujú, famosa intuición, ¿verdad? Porque ujú. fíjate que el instinto es prerracional, pero la intuición es postracional. Bueno, esto me encanta cómo lo Claro, explicas. claro, es que es Clarísimo, sí. clarísimo, claro. Fíjate, pero nuestra dificultad, si te fijas bien, Virginia, es aprender a distinguir entre el instinto y la intuición. Porque cuando Mm, estamos razonando, lo sabemos claro, ¿verdad? A lleva B, lleva C, lleva D. Es un sí. proceso Es secuencial. como seguro ese espacio, Claro, ¿no? sí, sí. Pero pero y además cuando razonamos lleva su tiempo, consume energía. Pero cuando estudiábamos en la carrera, cada 2 horas nos teníamos que levantar, airearnos un poco, ¿no? Volver otra vez, ¿no? Ujú, Bien. mm, Sin embargo, fíjate que el instinto y la intuición nos aparecen inmediatamente, son como inmediatos los dos, ¿no? sí. No sigue el proceso ese secuencial. Claro, cuando yo era un hombre más joven, que era empresario, y yo hice el máster en Harvard y me enseñaron todos los árboles de decisiones y las racionalidades y todo esto, claro, eso es sin querer, casi se carga en mi intuición, porque cuando tenía una Mm, intuición, yo como que la pasaba a través de la mente para validarla. Y todavía ujú, te la cargas, no sé si me explico. Claro, tú tienes que pasar el instinto, digamos, por la mente, ¿verdad? Porque claro, si no viviríamos como animales o pesaríamos claro. kilos o tendríamos 1000 novios, yo qué sé, ¿no? Sí, sí, Pero sí. claro, tienes que pasar el instinto por la mente, pero no puedes pasar la intuición por la mente, porque entonces te la cargas, ¿no? Entonces, Ujú. distinguir entre el instinto y la intuición es uno de los trabajos más difíciles, a lo tontamente, que tenemos los seres humanos. No sé si me explico, Y porque es interesante porque, bueno, decir ante todo que la semana que viene para la audiencia voy a entrevistar, me ha concedido la entrevista el coautor del libro, así que, ay, bueno, pues esto es que una fiesta. eso me Te vas a encantará preguntar, porque te vas a encontrar con un hombre extremadamente preparado, ya lo verás, inteligente. qué gusto. Bueno, lo hemos pasado bomba, ¿no? Escribiendo el libro juntos, de verdad, o sea, ha sido un placer, no hemos tenido la más mínima, o sea, simplemente que, hombre, que dos mentes no pueden estar nunca de acuerdo en el 100% de las cosas, porque Ujú, fíjate que hay más diferencia mental entre las personas que física, y fíjate si diferencias físicas, ¿no? ujú. Pero, sin embargo, ha sido para mí un privilegio, ¿no? Poder trabajar con él durante estos años de diálogo previo al libro, ¿no? Y luego escribir el libro. Además es un académico de altísimo nivel, lo cual a mí me crea mucho valor porque yo soy más bien un empresario intuitivo, ¿no? Entonces, esa Claro, mira, combinación... justo que dices esto, te iba a decir que con mi marido decimos que Sí, trabajamos con actores, decimos sí, que el empresario y el artista tienen son muy sí, parecidos. sí. Tienen Muy una rama en desarrollada la común. intuición. Sí, 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 Tienen desarrolla muy la intuición, desarrollada la intuición. Sí. efectivamente. Y entonces, pues, bueno, pero sin embargo, claro, por ejemplo, ¿no? El rigor con el que él trabaja, ¿no? Yo, por ejemplo, que no soy profesional de esto, yo mi primer libro ni siquiera lo escribí para venderlo, o sea, yo no necesito vivir del libro, ¿no? O sea, yo escribí el libro para ayudar a los demás, es que nunca he estado ni en librerías, era más bien que llegaba alguien, quería saber de esto, le decía, pues mira, me he molestado en escribir un libro, te lo regalo, ¿no? Ujú. Entonces, claro, yo lo escribí pues a mi aire y tal, ¿no? Claro, el segundo libro pues está mejor redactado, sin duda, yo creo. Y por ejemplo, una cosa que aprendí de él importante es que yo, por ejemplo, no sé, cogía un libro de un autor serio, ¿no? Wilber o este o el otro, ¿no? Y si ellos tenían una cita, pues yo la daba por buena. Y no, no, él dice, no, no, hay que ir a la fuente. ¿Me explico? Hay que comprar.
Oye, ¿sabes? Aprendí muchas cosas Muy y bien, luego, sí, del trabajo claro, de investigación, sí. Yo soy claro, licenciada en Historia Medieval y había sí. que ir a la fuente A a la ver fuente, claro, sí, ¿ves? si Pues no, claro, eso claro, pues yo O sea como... que entonces, Gonzalo, lo que dices es que estas 3 facultades Sí, del alma las sí, hemos atribuido erróneamente, a la o bueno, para mente, meterla en el saco sí, de la a mente, la mente, porque nos sí. estábamos olvidando Olvidando del de ese alma, claro, proceso de materialismo. claro, claro, claro. Okey, okey. Esa es mi... Entonces, en realidad son la libertad. La libertad, la intención y la capacidad de ver esencia, Ujú, en vez de apariencia. Ahora, eh, que es en definitiva la intuición, ¿no? Entonces, porque fíjate que la intuición se ha definido de muchas maneras, ¿no? La capacidad de ver esencia es una, la aprehensión con H directa de la información es otra ujú, definición, ujú, y hay una tercera definición que ya me gusta menos, que es el reconocimiento de patrones, ¿no? Pero claro, mm, el reconocimiento de patrones podría más ser una científico. capacidad de la mente avanzada, podría ser. Ujú, Mientras ujú, que las otras dos no. La aprehensión directa de la información y la capacidad de ver esencia, eso claramente es ujú, intuición, ¿no? ujú. Entonces, también es importante no confundir la intuición, como a veces ocurre en algunos autores, con la inteligencia emocional. Son cosas distintas. La Ujú. inteligencia emocional es la capacidad de regir adecuadamente el cuerpo emocional. No sé si me explico. Sí, de hecho, el La Howard Gardner, el de intuición es las otra cosa. inteligencias múltiples, la llama inteligencia intrapersonal a la intuición. Claro, puedes, yo que creo que, pero se puede quedar corto, porque no es solo Mm, intrapersonal, porque claro, ujú, la intuición también te permite captar información de dimensiones superiores. ujú, Y eso ya no es ujú, solo intrapersonal, ujú, aunque incluya lo intrapersonal. ¿Eh? ujú. Y Gonzalo, entonces esto una máquina no lo va a poder hacer. Vamos a ver, aquí la cuestión es, si una máquina no tiene alma, ¿verdad? Pues claro, las capacidades del alma no estarán en la máquina. Ahora, la máquina donde nos va a superar, claramente, es en todo lo mental. Ujú. ¿Vale? Capacidad computacional, razonamiento lógico, en fin, en eso ya te digo yo que yo creo que he hablado con muchos especialistas de este tema, pero creo que en 15 o 20 años más nadie trabajará. Y cuando digo nadie es nadie. Yo antes pensé que eran solo los trabajos manuales, ¿no? No, 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 no. Ahora Ujú. ya me dicen que ni los profesores, ni los arquitectos, ni, o sea, que todo lo hará la inteligencia artificial. Entonces, Entonces claro, es como que aquí el racional, ¿no? Como porque hay gente que está investigando para ver cómo trasladar la conciencia de un cuerpo a otro. Pero, ¿qué es eso, lo que se quieren llevar? ¿La inteligencia? claro, ¿No? Es claro, una es que ese es el investigación asunto, aquí. ese es el asunto, ¿no? Vamos a ver, insisto, creo que para aclarar todo esto de la inteligencia artificial tenemos que aclarar primero la multidimensionalidad del ser humano, ¿no? ¿No? Eh, Entonces, fíjate, yo estaba el otro día hablando con uno de los investigadores top, ¿no? Con el director del Departamento de Inteligencia Artificial del MIT, ¿no? En Boston, y oh, me wow. decía, estamos empezando a crear máquinas con emociones. Y Mm, yo le dije, entiendo lo que me quieres decir, pero me lo estás diciendo mal. Lo que me quieres decir es que estás empezando a crear máquinas con sentimientos. Claro, verás, es que esto es claro. importante, ¿ves? Por eso la Ujú, ujú, multidimensionalidad. Vamos a ver. ujú, Si una máquina no tiene cuerpo físico, no tiene instinto, ¿verdad? Y al no tener instinto no va a tener emociones porque se originan ahí. La ujú. máquina lo que puede tener es razonamiento fabuloso, ¿eh? Y quizá, y esto me dicen los especialistas, de ahí puede derivar un cierto sentimiento, Bueno, ¿vale? ¿y qué es lo que la ciencia ficción un poco ha Ah, claro, apuntado por lo ahí, estás no? viendo, bueno, y te puedes meter en YouTube y, por ejemplo, ha habido hace poco una entrevista que han hecho a una máquina de Google que te quedas alucinada, ¿no? O sea, bien, habla de sus sentimientos y cosas. Bueno, pero los especialistas me dicen que de alguna manera eso puede ser programable en las respuestas. Yo no sé, Ah, okey. vamos a ver, no sé si al final las máquinas van a poder o no tener sentimientos. Lo que sí te garantizo es que no van a tener instinto ni emoción, porque para eso Ujú, hace falta tener un cuerpo de carbono, hoy por hoy, ¿no? Bien. ujú. Dicho eso, claro,
salvo que en un acto incomprensible Dios les diga, pues aquí viene un alma, pues entonces no van a tener las capacidades del alma porque no Mm, tienen alma. Y entonces lo que no van a tener es intuición. Sí mm, van a tener un gran reconocimiento de patrones, ¿no? Por eso te decía que no me gusta definir así la intuición. mm, Pero, pero lógicamente esto se puede resolver muy fácil, ¿no? Si acertamos con con la visión de la multidimensionalidad del ser humano, podemos ver qué cuerpos puede o no puede tener esa máquina. ujú. Pues, O sea que de alguna manera, en este entendimiento que nos propones y que está sí, acorde con lo que está demostrando la ciencia desde la física cuántica, sí, que somos almas, ¿no? sí, Que habitan sí, una sí, dimensión de cuerpo, sí, sí, información más baja, más densa, sí, ¿no? El sí, cuerpo. Desde este entendimiento, Gonzalo, la idea sería que cuando perdemos este cuerpo, cuerpo, cuando nos morimos, vamos a sí, decirlo así, nos sí, morimos, sí, sí, que el sí. otro día Cuando hablábamos se muere con... el cuerpo, yo no considero que me muero porque Esto el es, alma no muere y la tuya tampoco. esto es. Cuando se muere el cuerpo, Entonces, el otro día entrevisté a un filósofo súper luminoso, Higinio sí, Marín, y sí, sí, hablábamos muy de interesante, cómo se ha olvidado la muerte y tal, cómo se claro, va claro. olvidando esto, ¿no? Entonces, cuando yo, digamos, dejo el cuerpo, Sí. aquí se queda el conocimiento intelectual, pero no lo que yo he No, captado desde la no las intención. comprensiones espirituales que has hecho. Esto es. Mira, esto se puede entender mejor así. Y no sé qué opinaría Higinio, se llama, ¿no? Sobre esto, ¿no? Pero fíjate, visto desde la física, ¿no? Que no es malo verlo desde la física, porque si se puede ver desde la física, pues te da una cierta seguridad adicional, ¿no? Vamos a ver, visto desde la física, como te dije antes, todo es energía más información, ¿vale? Ujú, ujú, Entonces, si nosotros tenemos cuatro cuerpos, y eso está ya de acuerdo casi todo el mundo, entonces, claro, cada cuerpo es energía más información. Entonces, cada cuerpo tiene que tener su archivo de información. Entonces, tenemos el cuerpo físico, que es el más denso de vibración, ¿no? ujú. Y tiene un archivo de información, y es un Perdona, cuando archivo dices denso, ¿quieres decir como más más lento, finito? vibración más lenta, ¿no? Ujú, Entonces, y tiene un archivo de información, y ese ujú, archivo de información lo conocemos hace mucho tiempo y lo hemos llamado el archivo genético. Por ejemplo, ujú, es el archivo que ha decidido, o sea, que ha hecho que tú pues seas mujer o yo hombre, ujú. tú tengas pelo y yo no, o menos, que uno sea rubio y lo que sea, ¿no? Bien. Entonces, Ujú, el archivo genético lo conoce muy bien la medicina desde hace mucho tiempo y eso no hay que ujú, explicarlo más. Ahora tenemos un cuerpo vital o emocional y un cuerpo mental, ¿verdad? Bueno, pues eso tiene su archivo de información asociado. Y a ese archivo, que también lo conocemos desde hace mucho tiempo, lo llamamos archivo de carácter o personalidad. ujú, Fíjate que, por ejemplo, claro, tú tienes una hija, pero si tuvieras tres, te darías cuenta que aunque tienen la misma genética, porque son hijas tuyas y de tu marido, sin embargo, tiene una personalidad diferente. Yo ujú, tengo seis ujú, hijos con la misma genética, pero con distintas personalidades, porque es otro ujú, archivo de información distinto, va ujú, ligado a otros cuerpos. Bien. Entonces, pero luego tenemos un alma. Bueno, somos un alma. Y entonces, ese alma también es energía más información y por lo tanto tiene su archivo de información. Y ese archivo de información, que es más novedoso, ¿no? Lo llamamos, por llamarlo de alguna manera, el archivo de consciencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ujú, Cuando nos morimos físicamente, cuando el cuerpo muere, los dos archivos de información que van ligados al cuerpo físico y el de carácter y personalidad que va ligado al cuerpo emocional y mental, esos se disuelven. Pero el archivo de información que va ligado al alma continúa. Claro, porque continúa el alma. Y como el alma es energía más información, tiene que continuar con su archivo de información. Entonces, fíjate, en definitiva, esto es una escuela de almas y hemos venido aquí a aprender a llenar más ese archivo de conciencia. ujú, Entonces, ya una persona normal lo tiene lleno hasta aquí, ujú, se Calcuta hasta aquí. Y el otro, ujú, ¿sabes? Venimos a ujú. llenar ese archivo de conciencia, porque ese archivo de conciencia tiene dos características que lo distinguen de los otros dos archivos inferiores, ¿no? Que son, perdona,
El archivo genético y el archivo de carácter y personalidad son corruptibles. Por ejemplo, si yo me bebo todos los días 5 botellas de whisky, acabo con cirrosis, a lo mejor. O, por ejemplo, si dejo que en mi mente aniden y actúen un montón de pensamientos circulares, obsesivos, tal, puedo acabar con una depresión, ¿no? Luego me puedo cargar, puedo estropear mi archivo de información genético. Sin embargo, el archivo de conciencia trae como una garantía de fábrica que no puede grabar nada que no sea una comprensión de la verdad. Entonces, eso es lo que garantiza que la evolución de las almas es ascendente. Claro, cuando tú ves retrocesos en las personas, por ejemplo, una Teresa de Calcuta que un día se vuelve loca, eso es porque ha habido un retroceso en el archivo de carácter y personalidad, pero no en el archivo de conciencia, ¿vale? Y luego, la segunda diferencia es que los dos primeros se disuelven con la muerte física y el tercero no se disuelve con la muerte física y sigue acompañando al alma, ¿no? Esas son las diferencias. Entonces, si tú piensas en esto como energía más información, es cuando resuelves el problema, ¿no? Porque entonces ya sabes perfectamente lo que se queda aquí y lo que se va. Pero entonces tiene sentido que, porque digamos, desde como ser humano, ¿no? Es como contemplando lo que está pasando con la inteligencia artificial, dices, no, ¿qué pasa? No, O sea, nada, nada, nada. Ningún problema, en mi pero opinión, ningún desde este problema. Claro, entendimiento claro. Es es que yo creo que de este lógico, entendimiento, hasta claro, lógico. es hasta lógico. Y segundo, creo que la inteligencia artificial, si no se nos va de las manos, ¿verdad? Pues va a ser una contribución impresionante para el ser humano, por dos motivos fundamentales. El primero, porque va a hacer toda nuestra vida mucho más eficiente. Claro, que el presupuesto del país lo haga unos políticos ignorantes a que lo haga la inteligencia artificial, pues imagínate la diferencia en eficiencia, ¿no? Pero además de eso, creo que va a liberar al ser humano mucho tiempo para que pueda ser dedicado no a la lucha por la vida, de alguna manera, sino al crecimiento espiritual, ¿no? Es que es a lo que Exacto. Y hemos al venido, ¿no? estudio, ¿no? Al Y estudio, a la investigación, oye, al al disfrute, disfrute, a lo sí. que sea, porque nosotros hemos venido, o sea, el plan de Dios es que vengamos a crecer disfrutando, no sufriendo. O sea, nosotros sufrimos por nuestra ignorancia, ¿no? Y por nuestra adicción al ego, Mm, pero en teoría no tendría por qué ser así. No sé si me explico. ujú. Más preguntas que tengo así. Ok, ¿Hay almas adelante. autodidactas? ¿O Bueno, todos vamos a ver. tenemos que seguir Sí. un maestro? Escuché una charla muy Mm, interesante que la recomiendo muchísimo a la audiencia que tienes colgada sobre cómo encontrar el maestro, maestro sí. interior, maestro exterior. Y entonces, a la luz de escuchar todo tu entendimiento de lo que significa ser maestro y también de haber leído en el libro que también hablas de este tema, ¿no? ¿Crees que hay almas que son autodidactas o que hay materias que uno las tiene que aprender solo? Bueno, vamos a ver. Es que esto, como siempre, es sí y no, ¿no? O sea, vamos a ver. eh, las almas son todas iguales en el ontológico, o sea, quiere decir que si alguna, Mm, o sea, todos son autodidactas o no autodidactas, es decir, no. Ahora, primero, tenemos que tener claro que sin la gracia de Dios, lo que se ha entendido siempre por gracia de Dios, ningún ujú, crecimiento es posible. O ujú, sea, el crecimiento viene por una atracción, ¿verdad? Una ajá, atracción, ¿verdad? Que las energías de más rápida vibración ejercen sobre las más bajas, ¿no? ujú, Y eso lo hemos llamado siempre, pues, la gracia, ¿no? O alguna otra manera, porque es lo mismo, ¿no? Entonces, sin la gracia de Dios, sin la acción de Dios en la creación, ningún crecimiento es posible. ujú, Dicho eso, si hace falta un maestro o no hace falta un maestro, depende, yo diría, ¿no? O sea, vamos a ver, siempre que tengas un maestro, pues mejor. Por ejemplo, si tú me dices mañana, Gonzalo, quiero aprender a jugar al golf. Pues, ¿qué voy a hacer yo contigo? Pues venga, vamos a hablar con un profesor de golf que te va a decir por dónde es el movimiento mm, primero y tal, va a ujú, vigilar tus primeros entrenamientos y a lo mejor aprendes más rápido que si aprendes tú sola. No sé si me explico, ¿no? Porque ujú, claro, son gente que ya te puede mostrar ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tener maestros es útil,
pero también creo que la gracia de Dios basta, o sea, de alguna manera, en un Ok. momento determinado, ¿no? Con lo cual, oye, hay Ujú, gente que tiene la oportunidad de contar con un maestro, ok, y hay gente que por lo que sea no, y ujú, bueno, y los dos van a crecer, ¿no? Entonces, ujú, no creo que el maestro sea absolutamente necesario, lo que sí ujú, creo es que si es un buen maestro, te puede facilitar el camino, adelantar el camino, ¿no? Vamos ujú. a ver, lo que tenemos que tener muy claro también a la hora de elegir el maestro es esto, ¿no? Un maestro no es el que más alumnos tiene, sino el que más maestros produce. Ese es el primer punto, ¿no? Totalmente de Vale. acuerdo, vamos, total, muy buena Total, ok. definición. Y segundo, eh, por sus frutos los conoceréis, como dice el Ujú, Evangelio. Es decir, cuando un maestro te tiene que dar paz, o ujú, sea, tiene que aportar paz a tu vida, ¿verdad? Y si un ujú, maestro no aporta paz a tu vida, pues entonces no es un maestro, será un vendedor de lo que sea, o será o ujú, sea, un gran comunicador, o será lo ujú, que tú quieras, ¿no? Y ujú, luego, por último, cuando las personas vayan a considerar maestros y tal, tener en cuenta que los grandes maestros pues no tienen un aspecto, digamos, comercial, ¿no? ujú, Esto no quiere decir que en el universo no exista la ley de la compensación y que los maestros tienen que vivir y que lógicamente ujú. los que aprendan de ellos, pues, pero no es una relación directa, ¿ves? Sí, Tanto la hora, no sé si me explico, ¿no? Es sí, un sí, poco, sí, sí, sí. porque ten en cuenta que lo que gratis hemos recibido, gratis tenemos que darlo, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, a la hora de buscar el maestro adecuado, fíjate siempre en eso, ¿no? Cuán de rápido crecen sus discípulos. Dos, ujú, ¿cuántos maestros produce? Tres, ¿cuál es el aspecto comercial o no comercial de su actividad, ¿no? ujú, Porque en esto hay tantos cantamañanas, ¿me entiendes? Y tantas cosas que es bueno que la gente ujú, no pierda ujú. el tiempo con cosas que no sirven, ¿verdad? Ok. Y sobre todo esto, Virginia, y perdóname, el maestro tiene que enseñarte a aceptar. Ujú, O sea, no solo prácticas espirituales o tal, o sea, ujú, no, no. El maestro verdadero enseña la aceptación, ujú, porque es el camino más directo, y además dicho por ujú, todos los ujú. grandes fundadores de todas las filosofías. Bueno, aquí te voy a llevar un poco al terreno artístico, ¿no? Yo tengo Adiós. al Pues terreno ahí estoy un artístico. poco Te voy a perdido, llevar pero bueno, sí, haremos lo que va, podamos. te voy a ¿Qué? llevar. Mira, hay un escultor Sí, que ya murió, Jorge Oteiza, sí. que desde mi punto de vista pues tenía muchas genialidades, ¿no? Y una de ¿Eh? ellas es esta frase que dice: el hombre es pastor del ser, el artista es cazador del ser. Y él decía, arte en euskera significa trampa. ¿Tú crees que a medida que se eleva el nivel de conciencia, Mm. se produce más belleza, se acerca esto más a lo que Sin creemos que duda, debe sin ser ese duda, jardín, ese sin duda. paraíso? Sin duda ninguna, sin duda. Pero además esto no es que lo diga yo, es que ha quedado reflejado en tantas películas de cine, en tantas... Acuérdate, por ejemplo, Señor de los Anillos, ¿no? Mm. ¿Qué diferencia había entre el mundo de los elfos y el mundo de las... Ujú, ujú. Sí, Qué bueno que traigas a y Tolkien. no, sí, pero es que además lo ves en la realidad. O sea, por ejemplo, hombre, la gente de mayor nivel de conciencia pues suele tener una vida más estética, ¿no? No sé cómo explicarte, hasta más higiénica, ¿no? Fíjate que recuerdo Mm, que hace poco se hizo un experimento en una ciudad en Estados Unidos donde intentaron construir unos apartamentos sencillos y tal, pero en definitiva unos apartamentos para que la gente que está en la calle, pues no esté en la calle, ¿no? Y pudiera acomodarse allí y tal. Sabes que duraron un mes. Después del mes ya eran inhabitables. Ya, claro, la gente había robado los pomos de las puertas para comprar drogas, con perdón, hacían sus necesidades en la escalera. O sea, mm. no se podía vivir ahí, no sé si me explico, ¿no? Entonces, No era claro, correspondiente, ¿no? eso no pasa no sé, en sitios de más alto nivel de conciencia, ¿no? Entonces, Ujú, claro, todo lo que es el cuidado del ambiente, la ecología, todo eso tiene ujú, una relación, ¿no? En parte ujú, con el nivel de conciencia porque a niveles de conciencia bajos
el arte no existe, la estética, o sea, no, ¿sabes? Tienes razón, yo sí creo que hay una relación entre el Ujú, nivel de conciencia y la belleza en general. ujú, ujú. Y el orden también, no El solo la orden, belleza, o sea, ¿no? la Versus el belleza, control, el ¿no? El orden, orden, no, ¿no? el control, o sea, que fíjate, la diferencia entre el orden y el control es muy sutil, pero muy importante. Ujú, El orden es una gran virtud espiritual, mientras que el control es un defecto egoico. No sé si ujú, igual que ujú, entre la prudencia y el miedo. Pero ujú. tenemos en este libro segundo, al final tenemos unas Bien diferencias al final del interesante libro. toda Sí, esa esa parte, distinción, ¿no? Y claro, todo sí. Pero es este... que esa distinción, aunque es Y muy no. sutil, es muy importante, ¿verdad? Porque ya sabes que la espiritualidad es ir como el filo de la navaja, ¿no? Entonces, la paz es Sí, negra. sí. Entonces, por lo tanto, si te vas para acá mal, si te vas para allá mal, ¿no? Entonces tú en el filo. Ujú, ujú. San Anselmo de Canterbury, que lo estuve estudiando mucho porque yo tengo un bisabuelo que se llamaba Anselmo de León, un hombre muy poderoso, muy potente, ¿no? Y entonces, como analizo nombres en este canal, porque eso es lo que hago, ¿no? Ok, Me llevó a San Anselmo de Canterbury y entonces estuve investigando mucho, ¿no? Que claro, yo lo había estudiado en el instituto, al menos en mi época se estudiaba el argumento ontológico de claro. San Anselmo, ¿no? Y me pareció muy interesante una frase que creo que debiera ser como de cabecera para todas las personas que ya tienen un poquito de trabajo interno Sí, que no pasa por, y no quiero hacer críticas ni nada, pero mucho de los temas de la nueva era, sí, bueno. el secreto, el yo Uf, me pongo aquí a no, imaginar no, y tal. de eso tenemos que hablar un minuto, sí, sí. Entonces dice San Anselmo, la ociosidad es enemiga del alma. ¿Nos Sí, puedes hablar un poquito de la función del hacer en el trabajo espiritual? sí, claro. Vamos a ver. Es que es muy importante, gracias por la pregunta, ¿vale? Entonces, fíjate, es muy importante la pregunta, porque a veces cuando hablamos de aceptación y decimos que todo lo que ocurre en el universo ocurre por ley, ¿no? Que tú y yo no somos los hacedores de nada, que es la conciencia la que crea los eventos. Entonces tenemos, o sea, nos puede llevar la mente a decir, ah, bueno, pues si todo es la voluntad de Dios y todo ocurre por ley, pues yo aquí tranquilo, pasivo, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí. No, vamos a ver, gran pregunta, por lo tanto. Mira, la aceptación no tiene nada que ver con la pasividad ni con la inmovilidad, ni siquiera con la aprobación de lo que ocurre. Porque claro, yo no apruebo la guerra de Ucrania, lo cual no quiere Ujú, decir que no la acepte, pero no la apruebo. ¿Vale? Bien. ujú, Entonces, ujú. la aceptación tiene que ver más bien con dar lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas, ¿verdad? Pero dejando los resultados en manos de Dios. Ahí está el secreto. O sea, todo el estrés del ser humano viene porque queremos controlar resultados, lo que en inglés se dice outcomes, ¿no? O sea, que sea como yo quiero que ocurra. No. Tú da lo mejor de ti mismo porque si no actúas y no das lo mejor de ti mismo cuando actúas, no tienes tanto crecimiento espiritual porque no te equivocas, no aprendes, no aprendes de tus errores, etc. Ahora bien, deja los resultados en manos de Dios, ¿verdad? Fíjate que hay una enseñanza del Evangelio a este punto, ¿no? Hay muchas, pero hay una que me viene a la cabeza, es dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ujú, Y no se refiere solo a los impuestos, no sé si me explico, ¿no? A ujú, los denarios. Entonces, dale a ujú, Dios tu paz interior, dale a Dios tu abandono, pero dale al César lo que es del César, que es hacer las cosas en el mundo del César lo mejor posible. Pues ujú, fíjate, hemos venido a crecer actuando, porque el universo no responde a la pasividad. No sé si me ujú, explico. Pero cuando tú actúas es cuando tú puedes acertar, equivocarte, aprender de tus errores, etcétera, ¿no? Entonces, creo que San Anselmo tenía toda la razón, claro, si no, no sería San Anselmo, ¿no? ujú, Pero estoy de acuerdo con él que la ociosidad, ¿verdad?, no es la manera más eficiente de crecer espiritualmente. Ahora, otra cosa es que hay muchas maneras de no ser ocioso. No sé si me explico, ¿no? Hay ujú, vidas más activas, más contemplativas. Fíjate que incluso Thomas Merton, ¿no? Que es un gran místico cristiano, ¿no? Un monje, creo que es benedictino. No sé si benedictino o otra, no sé. Pero vamos, sé que es un monje cristiano. Thomas Merton, en un libro muy interesante que tiene, que se llama La experiencia interior, The Inner Experience en inglés,
distingue entre contemplación pasiva y contemplación activa. Y en la Ujú. contemplación activa dice lo mismo que yo. Dice, claro, tienes que actuar, tienes que hacerlo lo mejor posible, pero para que sea una acción contemplativa, tienes que aprender a dejar los resultados en manos de Dios. Claro, que Sí, te eso, escuché en una conferencia que eso también lo llevabas de nuevo, la Sofía Perenne, lo llevabas al Bhagavad Gita. claro, que dice lo mismo, Exactamente, la misma exactamente lo enseñanza, ¿no? mismo. Si es que, vamos a ver, por eso te digo que todo lo que asciende converge. Una de Ujú. las cosas que pasa en el mundo es la ignorancia, ¿no? O sea, vamos a ver, yo puedo ser cristiano, pero ser cristiano no me tiene por qué impedir o evitar comprender que otras filosofías pues dicen lo mismo o dicen cosas interesantes. Al revés, cuando compruebo que otras filosofías dicen lo mismo, pues más me reafirmo en la mía también. No sé si me explico, ¿no? Exacto, sí. Entonces yo lo que quiero es romper esa especie de agresividad que hay entre unas tradiciones y otras, ¿no? O sea, un Mm, católico diciendo, no, estos están equivocados, o esto diciendo, no, estos están equivocados. Y yo, mm, depende de qué, o sea, vamos a ujú, ver, no sé si me explico, ujú, ¿no? ujú, En definitiva, si quieres, quédate con estas tres ideas. Primero, si tú quieres saber más de la composición universal, de la realidad universal, tienes que leer los Vedas o los Vedantas. Eso no está bien desarrollado en el cristianismo, por ejemplo, porque no se ha hecho, ¿vale? Bien. ujú, Si quieres aprender de psicología espiritual, estudia el budismo. Si ujú, quieres aprender sobre el amor, que es lo más importante, claro, entonces estudia el cristianismo. No sé si me explico, ujú, ¿no? ujú. Ahora, Jesús, ¿no? claro, ahora si cojo los tres juntos, pues mejor. Claro. No sé si me explico, porque claro, si Jesús no ha hablado de la realidad universal, como no le corresponde, porque claro, Jesús tiene que hablar de lo más importante, que es el amor. Pero entonces, ¿de dónde aprendo la realidad universal? Tendré que irme a los Vedas y a los Vedantas, ¿no? Que sí lo Ujú, tratan, ¿no? O por ejemplo, la psicología espiritual. Hombre, yo he sido católico toda mi vida y nadie me ha explicado el ego. ujú. Para eso he tenido que irme a otro sitio a aprender. No sé si me entiendes. Sí, sí, Para sí, sí, sí. comprender qué es el ego y cómo funciona, hombre, Sí. ha sido para mí importantísimo mi crecimiento espiritual. Ujú. A veces unas filosofías pueden complementar otras. No sé si me explico. Exacto. Y también la riqueza del libro para la audiencia, para los que están aquí ahora escuchando, tiene que ver con esto, ¿no? Con este esfuerzo que ha hecho o este trabajo, ¿no? Este Ujú. servicio inmenso que para mí es este libro Nuevo Paradigma. Pero también, Gonzalo, el libro que has escrito con Rafael Rafael, sí, sí, tiene que ver con esto, ¿no? claro. Con diálogo, ¿no? Comunicación, ¿no? Claro, creo que ese es el valor del libro, ¿no? Porque fíjate insisto, ¿no? Claro, Rafael es un hombre que es católico practicante, que es fiel a la doctrina católica, como es lógico, y que además me parece fabuloso y que es lo que tiene que hacer, ¿no? Y yo, sin embargo, me interesa más un poco la espiritualidad en general, no sé si me Exacto. explico, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, si tú quieres este libro, Espiritualizarse, es un primer intento, que creo que sea que no hay otro que yo conozca, ¿no? En el Mm, mercado hoy, que intenta de alguna manera integrar las dos cosas, ¿no? Hasta donde se pueden integrar. Por exacto. eso decimos en el prólogo, creo, ¿no? Que, hombre, que no estamos de acuerdo al 100% con todo. Hombre, pero estamos de acuerdo con muchas cosas. Aquí está el libro, ¿no? Y por lo Ujú, tanto, esas cosas en las que estamos de acuerdo después del diálogo es lo que el libro refleja, ¿no? Y las ujú, cosas en las que no estamos de acuerdo, que no son muchas, pues simplemente no han quedado reflejadas en el libro, simplemente han quedado apuntadas, ¿no? Entonces, por ujú, ejemplo, ujú, para mí la importancia del cuerpo físico es menor que para Rafael, que para mi coautor. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica le da más importancia al cuerpo físico que yo. No sé si me explico, ¿no? O que la ujú, espiritualidad en general, ¿no? ujú, Entonces, personalmente, yo creo que es un error darle tanta importancia al cuerpo físico, porque eso no te ayuda a la paz, ¿no? mm. Te pongo un ejemplo. Sí, por A lo favor. que me refiero. Yo creo que poner de vez en cuando algún ejemplo pues ayuda, ¿no? A la comprensión de estas ideas. Pero mira, lo he dicho en alguna conferencia mía, pero hace un tiempo, no mucho tiempo, hace un año y pico, dos, ¿no? Me salió un bulto, ¿no? Y entonces llamo a mi cuñado, pediatra,
y muy buen pediatra, pero pediatra, le llamo y le mando una foto del bulto y me dice, uy, no me gusta mucho. Pero como no soy pediatra, pues esto te lo tiene que ver un cirujano, que son los que saben de esto. Entonces llamo a un amigo mío cirujano, me dice, pues vente a casa rápido, así no esperas en la consulta, te lo miro y tal. Te lo mira y me dice, mira, a otro no se lo diría, pero como sé que a ti no te importa, te lo voy a decir. Dice, he visto cientos de estos bultos. Dice, la mitad de las veces es un cáncer y un cáncer muy malo, y la otra mitad es que te ha picado un bicho, con lo cual las consecuencias ¡Jolín! son muy Vaya. distintas, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dice, pues tienes que hacerte una prueba y vamos a tardar 3 días en tener los resultados. Y en ese momento tú reaccionas, Gonzalo. Ahora verás, ahora verás, ahora verás, ¿no? Y entonces resulta que me dice un hombre muy amable, oye, si quieres te receto unas pastillitas para que puedas dormir bien estos 3 días hasta que sepas el resultado de la prueba, ¿no? Wow. Yo me acuerdo que me quedo mirándole y le digo, oye, se llamaba Javier, ¿no? Y le digo, oye, Javier, muchísimas gracias por tu oferta de las pastillas, pero la verdad es que no me hacen falta, voy a dormir como un niño. Me dice, ¿cómo es posible? Y le digo, pues mira, muy sencillo. Si tengo un cáncer, maravilloso. ¿Será que Dios ha previsto que con ese cáncer mi alma crecerá más rápido porque vivirá unas experiencias que sin el cáncer no vivirá? Y a lo mejor me voy antes para casa. Ah, pues estupendo. ¿Qué prisa tengo de ir para casa? Como todos los místicos lo han tenido, ¿no? Entonces, ¿que no es un cáncer? Ah, pues estupendo. Estaré por aquí 15 años más o los que Dios diga, dando la lata a la gente con estas ideas, intentando crecer y ayudar a todos a crecer. Y ya me iré para casa después, con lo cual es que me da lo mismo. O sea, que tampoco tienes miedo del dolor físico que podría No, implicar eso para, no, ¿no? Hablando del cuerpo, ¿no? no, vamos a ver. Es que tener miedo, esto hay que entenderlo. Yo no puedo pasar por ninguna experiencia que no me corresponda. Si me Ujú, corresponde la experiencia, prefiero pasar por ella. Porque yo okey, como empresario que soy, lo que quiero es acabar el curso cuanto antes, que decir, el claro, colegio, irme a la universidad. No sé si me claro. entiendes. Por lo tanto, yo le digo, mándame todo lo que me tengas que mandar, que yo de esta Ujú. me Sí, como el gradúo. No sé artista, venga, vamos, 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 vamos. Sí, ¿Eh? sí, sí. Sí, sí. Pero, hombre, claro que prefiero no tener dolor físico. ¿Quién va a preferir tener dolor físico? Pero lo que sobre todo prefiero es que pase conmigo la voluntad de Dios, la que sea. ¿Me Qué entiendes? bonito, Entonces, claro, porque fíjate, qué bonito. Eso este es plena famoso, aceptación. claro, es que esto es radical. O sea, la aceptación, si quieres tener paz interior, tiene que ser radical, ¿verdad? Y tenemos que comprender, Virginia, que, fíjate, este refrán famoso, ¿no? Del amor al odio hay un solo paso, es falso. Del Ujú, cariño al odio hay un solo paso. Del amor al odio no hay paso posible. Entonces, lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. mm. ¿Verás? Entonces, yo soy hijo de Dios, yo estoy en sus manos, yo soy un alma, yo sé que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que mi alma vaya para arriba lo antes posible, lo más eficazmente posible, y no tengo ningún miedo a la muerte física. Al revés, tengo prisa, por muy Ujú, feliz que esté aquí. No sé si me explico. ujú, Acuérdate de Teresa de Ávila que decía, muero porque no muero. No sé, o sea, ujú. todos los Sí, místicos sí, sí. han tenido, o sea, es que lo han Es como visto. una Claro, entonces, constante, ¿qué ¿no? pinto Sí. en un hotel de 2 estrellas cuando puedo estar en uno de 7 estrellas? ¿Me explico? Ujú, Estoy aquí en ujú. un curso, estoy en el colegio, se lo agradezco a Dios el curso, pero claro, si me puedo ir de vacaciones, pues mejor. Sí, me estoy acordando de Santa Teresa, este verso tan bonito que yo le hice Claro, un canto, nada te turbe, nada nada te te espante. espante, todo se pasa, Dios no se Pasa. muda. Y también el refranero, que es un corpus de conocimiento tradicional, Claro, nos dice, no hay mal que en 100 años dure, ni mi cuerpo que lo cuerpo que lo resista. resista. Por eso te digo, entonces, ¿cuál es la preocupación? O sea, es que Ujú, verás, si no hacemos real en nuestra mente, ¿no? El mundo espiritual, la realidad espiritual, pues nunca tendremos paz. Entonces, ¿qué pasa? Que ujú. si tienes una visión muy material de la realidad, Sí, que es la que ha sí, tenido todo el mundo hasta ahora, porque es el sí, contexto mental que manejábamos, sí. pues claro, es que no puedes alcanzar la paz, porque es que, claro, imagínate tú esos 3 días míos a ver si era cáncer o no era cáncer, o Dios no lo quiera que se muera un ser querido, o que tengas Ujú, un... Claro, es que, o sea, si le das mucha importancia al cuerpo, estás perdiendo ujú, en cuanto a temas de paz interior. Entonces, ujú. aunque puedo estar yo equivocado, pero con todo respeto y humildad, Sí. creo que esa doctrina, ¿no? De la Iglesia sobre la importancia del cuerpo, creo que viene de una mala interpretación de la encarnación de Cristo,
Y creo que no nos ayudan la paz. Ujú. Bueno, una de las cosas que Sí, descubrí este año analizando nombres como Agustín o Anselmo, claro, varios nombres que analicé, Teresa también, claro, Inés, sí, Paula, sí, descubrí que, claro, entre el siglo tercero, cuarto, realmente que han pasado ya mucho sí, tiempo desde que tenemos el Evangelio. sí, Por ejemplo, Santa Paula, sí, y Santa Marcela, que son las que ayudan Jerónimo a traducir la Biblia. sí, Jerónimo, hemos visto antes esta carta con San Agustín. O sea, hay todo un movimiento ahí, el siglo tercero, cuarto, sí, que es como que se hacen las, ¿no? Materializan las ideas que luego se van a transmitir en el cristianismo y sí. que no siempre están muy cerca De la de la fuente, palabra. O sea, como que son claro. decisiones más bien Sí. políticas en estos primeros O concilios, intelectuales, intelectuales. eso es. Te doy toda la razón. O sea, no te puedo dar la razón más. Fíjate, yo creo que el cristianismo puro, ¿no? De alguna manera lo vivieron los primeros cristianos. Acuérdate, San Basilio, siglo I, esto es una escuela de almas, ¿no? San Agustín, tal. Yo creo que luego vinieron una serie de concilios, el de Nicea, el de Trento, no sé qué, empiezan a estropear las cosas, francamente, ¿eh? O Ujú, sea, quiero decir, ¿por qué te digo esto? Porque mira, vamos a ver, hay un refrán de la filosofía, vamos, hay un conocimiento de la filosofía indiscutible que dice, nadie puede pensar fuera de su contexto mental. ujú, Puedes intuir fuera del contexto, pero no puedes pensar fuera del contexto. Si quieres pensar ujú, más ampliamente, tienes que ampliar el concepto. Bien, entonces, ujú, lo que yo creo que ha ocurrido es que ha habido una serie de intelectuales, teólogos, en fin, muy bien intencionados. O sea, es que esto no es culpa de nadie, insisto, ¿eh? claro, No, exacto. bien intencionados, pero que tenían un contexto de la realidad muy estrecho en aquel momento. Ten en cuenta que pensaban que la Tierra daba vueltas perdón, el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra y que Ujú, éramos los únicos seres vivos en el universo y que éramos el ujú, centro de la creación. Y claro, desde ese contexto mental pues piensas de unas maneras. Claro, si no eres místico, pues no intuyes y entonces solo piensas. Entonces, claro, eso estropeó, en mi opinión, un poco la riqueza mística de la tradición, ¿no? De las enseñanzas evangélicas. Fíjate que a mí muchas veces me dicen, no, pero es que nosotros tenemos la revelación, ¿no? Y yo siempre les digo, sí, claro que tenemos la revelación, pero la revelación tiene que ser interpretada. ujú, Claro, si no, es que, claro, yo no puedo usarla si no la interpreto, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo y digo, vamos a ver, San Juan de la Cruz y ujú, Torquemada ujú. eran más o menos coetáneos, creo que no sé bien. Los dos partían de la misma revelación, ¿no? Ahora, fíjate qué diferente la interpretó uno que otro. Entonces, la palabra revelación, si no va acompañada de la palabra interpretación, pues tiene poco valor, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo como te interpreta el Evangelio un místico que como te lo interpreta un intelectual. Por eso, fíjate que en este libro que el autor Rafa, si te vas al final, Ujú. la última, vamos, una de las últimas máximas, la 98, ¿no? De las 100 máximas que tenemos al final del libro, Bueno, esto es sí, muy bonito, todo sí, la esto, que 98, hayáis hecho esto, claro, me encanta. decimos, la mejor teología la La hacen los... hacen los místicos. Claro, es que los teólogos, o sea, los intelectuales, lo más que pueden o deben hacer es intentar interpretar racionalmente lo que han visto los místicos. Es que la teología puede ser un error categorial en sí mismo. Porque una Ujú, cosa es que yo interprete racionalmente, pero no debo partir de esos ojos en la investigación. ujú. No sé si me explico. Sí, Tengo sí. que partir de los ojos contemplativos y luego usar la mente para interpretar ese mensaje, ¿no? Entonces, por eso dicen muchos sabios que convertir lo inefable en comprensible es uno de los mejores servicios que se le puede hacer a la humanidad y estoy de acuerdo. Bueno, Pero, que yo creo que es parte de tu servicio en este libro, Gonzalo. hija, ojalá tengas Creo razón, que mira, ojalá tengas qué razón y bonito lo que hayas lo hayas. conseguido, Sí, pero porque no sabía cómo. Sí, es exactamente eso, ¿no? ya, eso es lo que he Y- intentado, pero hija, uf,
Mm, Soy ignorante, ¿no? Y hago lo que puedo, pero sí he intentado de alguna manera hacer más comprensible racionalmente pues lo que han dicho los místicos, pero fíjate que yo parto de los ojos contemplativos, no ujú, parto de los de la mente, ¿no? Ahora, ujú, partiendo de aquí, a ver cómo hago esto comprensible desde aquí. También ujú. parto de los ojos más básicos, los de la ciencia, porque claro, vamos a ver, para una persona que no tiene fe, ¿no? Una de las maneras de acercarle a la espiritualidad, pues es usar la racionalidad. No sé si me explico. Entonces, claro, si yo te puedo demostrar que el universo es multidimensional, pues tu mente ya hace un clic. No sé si me explico, ¿no? Claro, Oye, exacto, claro que el resto de las dimensiones no exacto. son físicas. Luego, el mundo sutil, no lo llames espiritual si no quieres, el mundo sutil Sí, existe. Vamos, no es que exista, es que pesa 9 veces más que el físico en el universo, porque ya sabes que todo lo que es físico del universo solo es el 5% del peso del universo. Entonces el otro 95% del peso del universo, ¿de dónde viene? no, bueno, Ah, estos datos de la física bueno, cuántica son claro. alucinantes. Bueno, pues oye, pues una herramienta más que tenemos para llegar a Ujú. ciertas personas. Hay otras que no hace falta argumentarles eso, ya comprenden que... Entonces, mira, uno de los nombres que analicé en el canal fue el de Copérnico, Nicolás. Sí, Entonces claro. llegué a Copérnico y claro, ¿cuánto tiempo tarda en que este descubrimiento que hace Copérnico em, Llegue a todo. llegue a ¿no? A toda Sí. la Pues psique, ¿no? en aquellos entonces, en aquel entonces, cientos de años. Pero claro, ¿Cuánto está ahora con tardando la física Internet, cuántica? claro, la física cuántica comenzó, pues yo te diría que a principios de los 1900, no sé, 1900 algo. O sea, ya hace Y 100, esto es el claro, claro, ya hace 100 años que existe siglo la... XX. Y ahora es cuando estamos, siempre, claro, las ideas tardan. Hombre, la ventaja que tenemos ahora es que, claro, con la tecnología que tenemos, el Internet, el YouTube, el no sé qué, tenemos un mayor acceso a la información. Claro, en los tiempos de Copérnico, ¿quién se enteraba de lo que había dicho Copérnico? Claro, ¿Cómo te enterabas? No sé si explico, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de San Buenaventura, ¿cómo te enterabas de lo que decía Nagarjuna en Oriente, ¿no? claro, Y sí, fíjate sí. que estaban diciendo lo mismo sin saberlo, los famosos tres ojos, ¿no? O sea, que Pero, llevamos 100 años con que ya estamos en un nuevo lugar y sí, sí, todavía la gran mayoría de las personas no nos hemos enterado o tenemos intuiciones, pero no podemos todavía, ¿no? Entonces, este sí, libro sí, es sí, no, sí, fundamental y yo diría como acompañante de personas que yo trabajo sí, con el árbol genealógico y tal, sí, y acompaño a muchas personas, creo que es muy interesante que las personas que trabajáis con gente que mm, no sois científicos y tampoco mm, académicos, pero tener claro que esto está aquí y este libro os lo recomiendo muchísimo porque te da estructura para poder eso, decirle a la persona, oye, es que esto es así, sí, esto sí, es asá. Y sí, desde sí. ese lado, Gonzalo, es una divulgación tan necesaria, ¿no? Tan necesaria para mí este libro, ¿no? Pues hija, muchas gracias otra vez. He hecho lo Sí, posible así y es, con así es. Rafael Domingo, pues también hemos hecho lo posible en el segundo libro, ¿no? Y bueno, pues espero que esto ayude a las personas. Vamos, sé de hecho que ayuda a mucha gente porque yo no pensaba que el libro iba a tener el éxito que ha tenido. Vamos, estoy un poco hasta Ujú, avergonzado, ¿no? En el sentido que ujú, yo ujú. no quería ni que es el libro. O sea, yo el libro lo escribí un poco, el primero, digo, ¿no? El segundo sí, el segundo hemos tenido ya la intención, tanto mi coautor como yo, pues de que tenga más tirada, ¿no? Y más tal, porque sí creo que las religiones tienen que Y la va a espiritualizarse. tener porque es un libro, que creo que también es un libro guía muy interesante y que Sí. muchos católicos están ansiosos Ansioso, sí, sí, sí. no, de abrir un De poco abrir, más. sí, 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 sí. sí, que se está Por sintiendo eso, también en ese lado. por eso lo hemos hecho y gracias a Dios ha tenido mucha buena crítica de muchas personas, ¿no? Ha habido psiquiatras que han hecho artículos recomendando el libro, ha habido filósofos que han recomendado el libro, profesores académicos que han recomendado el libro. Entonces, hemos tenido mucha gente, ¿no?
recomendando el libro y eso se ha notado mucho bueno, pues en las ventas del libro y en las tiradas. Lo que pasa que ni Rafael Domingo ni yo tenemos el menor interés económico en el libro, ¿no? De hecho, todo lo que saque el libro va para la fundación o para las fundaciones. O sea, que lo único que queremos con esto es ayudar a la gente. Él ya se gana muy bien la vida con su trabajo de académico y Muy yo me bien, la gané muy bien. con la de empresario, ¿no? Entonces, sí, Estáis en el servicio. Mira, exacto, sí. dices en el libro, cuanta más sabiduría, más respeto. Para Claro, servir con amor es necesario respetar con sabiduría. Sí que me claro, gustaría cerrar esta entrevista con esta persona tan, tan al servicio. Yo siento que tu trabajo es al servicio, porque es que tú ya claro, estás, has hecho como toda tu vida, ¿no? ¿Y qué nos puedes aportar, aparte de todo el análisis que hay en el libro, sí. como desde tu experiencia real del servicio, cómo no confundirlo con ser un siervo? Sabemos que Dios es un servidor, ¿no? Dios Claro, es el claro. primero que nos enseña, ¿no? La reverencia, facilísimo. A ver, hay que inclinarse hacia abajo, hay que ir bajando así, unos 45, como una botella de champán, unos 40, unos 45, 50 grados, 55 o 90 grados, un ángulo recto, 180. Oye, tío, hay que inclinarse 180 grados, ¿es así? Fíjate en los girasoles, se inclinan al sol. Pero si ves alguno que se ha inclinado demasiado, significa que está muerto. Tú estás sirviendo, pero no eres un siervo. Servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor. Dios sirve a los hombres, pero no es siervo de los hombres. ¿No? Claro. ¿Y cómo es esta, que creo que es una de las asignaturas como, ¿no? De las Sí, major, que sí, necesita el sí, amor, el servicio, sí, ¿no? sí, sí, sí. Además, el servicio es yo digo que es la última asignatura que el alma tiene que aprender, porque claro, hasta que el Ujú, nivel de conciencia es alto, la intención de servicio no se hace predominante. Entonces haces otras cosas y aprendes otras cosas, ¿no? El servicio tiene su aquel, ¿no? Tiene sus reglas, ¿no? Y efectivamente, mira, la primera regla del servicio es no hagas daño. La segunda ujú, regla del servicio es respeta. ¿Respeta a qué? Pues mira, respeta que todo el mundo tiene su destino. Todo el mundo, Dios le da una libertad de aceptar o no aceptar, comprender o no comprender lo que quiera aceptar o comprender, y tú no les puedes quitar esa libertad que Dios les ha dado, ¿no? ujú, Además, el servicio hay que tener claro que no es rescate, ¿ves? El servicio es dar información ujú, oportuna, adecuada a las ujú, personas para ujú, que puedan mejorar su eficiencia en el crecimiento espiritual a través de aumentarles la paz interior. Es que ujú, yo creo que lo de la paz interior no ha sido bien comprendida su importancia en el pasado, ¿no? Claro, la gente ha querido tener paz un poco pues para estar más contenta, más feliz en la vida, más tranquila, lo que sea, ¿no? Eso es importante en sí mismo, pero la verdadera importancia de la paz interior es que la paz interior es la puerta de entrada a las facultades superiores de la conciencia, ¿no? ujú, Entonces, ningún místico llega a ser místico si no es a través de la paz interior, porque te ujú, sube la vibración. Entonces, claro, ujú. ¿y sabes quién va a ser el siguiente billonario con B? El que invente una máquina que yo pueda enchufar al ombligo de las personas y subirles artificialmente la vibración. Ese se hace billonario seguro. Pero como esa Mm, máquina no existe, ¿no? La ujú, manera que tenemos nosotros de aumentar nuestra vibración es a través de la paz interior. Con lo cual, ujú, lo más importante en el servicio es que seas instrumento para que otras personas aumenten su paz interior, ¿no? Con eso ya está todo hecho, porque una vez que aumentan la paz interior, aumentan la vibración y ya les llega la información. No sé si explico sí, correcta por sí. sí sola, ¿no? Fíjate que suelo poner como ejemplo alguna de mis conferencias, que ahora, por ejemplo, yo estoy en un sitio donde hace sol, ¿no? Entonces, si salgo al jardín, pues me va a dar el sol, salvo que ponga un paraguas o una sombrilla. Mm, Sombrilla bloquea los rayos del sol. Entonces, ¿cuál es la sombrilla que llevamos todos puesta? Siempre, ¿no? Por ese conflicto incesante, permanente de la mente, las emociones, los sentimientos. O sea, eso hace de sombrilla para que no podamos acceder mm, a la otra. En el momento que yo tengo paz interior, ese conflicto desaparece
y es cuando llega el sol. ¿Me explico? Te puedes poner moreno, ¿no? Entonces, mi consejo a los que estén en el servicio es que sean conscientes de que el servicio más importante es enseñar al que no sabe o dar paz interior al que no lo tiene. Eso no quiere decir que no haya otros servicios también muy importantes que se ocupan de las necesidades físicas de la gente, porque claro, un señor que tiene hambre no va a preocuparse del crecimiento espiritual, porque lo más fundamental es el cuerpo y requiere... Entonces, pero o sea, que todo servicio es útil. Pero vamos, el servicio de más altura espiritual creo que es el dar paz interior a las personas para que puedan acelerar su proceso de crecimiento, ¿no? Oh, qué lindo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, fantástico. Y yo creo que vamos a cerrar aquí, llevamos mucho rato y Estupendo. nos vemos en el siguiente.